Mi estimado Alberto Serrano, pues a nombre de Marco Maitorena de InfoChannel y un servidor, especialmente un servidor porque yo te conocí, no sé si Maitorena ya te conozca, pero te doy la bienvenida y estamos muy agradecidos porque participes en este proyecto que tiene por objetivo inmortalizar a aquellos que hicieron realidad la industria de tecnología que tenemos el día de hoy, que es una industria sólida, es una industria pujante, es una verdadera industria, lo que antes era eventualmente como que jugar a las computadoras. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Memo, me gusta saludarte. La verdad, te felicito por este esfuerzo que están haciendo y creo que deja claro muchos bloques de la historia que nos han contado, ¿verdad? O que no sabes cómo llegamos ahí muchos de los que hemos participado en esta evolución tecnológica. Muchas gracias. Exacto, exacto. Y sabes que ahora es muy fácil que tus hijos, mis hijos y mucha gente más vaya al Costco a comprar una computadora y baje del internet un software, pero tú y yo bien sabemos que eso no existió en nuestros tiempos. No había ni Exacto. Costco para empezar, no había ni Costco, ¿de acuerdo? Y las computadoras no eran tan accesibles tampoco. Y las Así de que, computadoras no eran tan accesibles. Pedir una computadora era posiblemente una espera de algunas semanas en ese entonces. Y quizás por ahí tenemos que medio empezar. A ver, vamos por el principio, mi querido Alberto, si estás de acuerdo. ¿Dónde nace Alberto Serrano y cuándo? Yo nací en Hermosillo, Sonora, en el 64. Me vine a Tijuana cuando teníamos 7 años. Mi papá era de aquí de Tijuana, la Ujú. familia de mi papá también. Estudió leyes allá en Hermosillo, se casa y nos venimos aquí cuando yo tenía 7 años. Ok. De ahí, pues toda mi carrera la hice ya, digo, toda mi escuela y todo lo hice aquí en Tijuana. ¿En qué escuela Ya, estuviste en estuve las... en el Instituto México, que es de maristas, Ujú. desde primera primaria hasta segundo de prepa, porque en aquel tiempo eran 2 años de prepa, 2 años de prepa? Ajá. ¿verdad? Entonces, de ahí no estaba muy seguro que iba a estudiar. Se hablaba de la informática, se hablaba de las computadoras y entré por mera curiosidad. Ok. Empecé a estudiar la computación porque dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Había ya ingenieros en sistemas, pero a mí no me gustaba los fierros. Sí, no me Ok. gustaba el hardware. El hardware para Ujú, mí nunca fue muy atractivo ujú. y quería algo que fuera más administrativo y de finanzas y algo que fuera de administración. Ok. Nace desde aquí de Tijuana Regional la carrera de licenciado en informática. De hecho, fue la primera que nace aquí en Tijuana. A ver, ¿en qué escuela? ¿Me repites el nombre de la escuela? Sí, es el Instituto Tecnológico Regional de aquí de Baja California. Instituto Tecnológico Regional de... Antes era ITTR, ¿no? Ahora es Instituto Tecnológico de Tijuana, ahora es ITT. Ajá. Y nace la carrera de informática. Yo soy la primera generación de licenciados en informática. Ok. Muy interesante porque en ese momento, cuando nace la carrera, se le dio mucha difusión y se incorporaron maestros muy buenos, o sea, muy bueno, excelentes en este caso para los temas. Sobre todo que en ese momento, pues no había como ahorita tantas especialidades ni tantos recursos, ¿verdad? Para poder conseguir a un administrador de bases de datos, a un programador en C o en Pascal, como lo hacíamos antes todavía de Ujú, C, o ujú, COBOL, que me tocó también a mi COBOL. ujú. Entonces, pues fue muy interesante porque eran los maestros que daban clases en el CETIS, daban clases en Estados Unidos y nos daban Wow. clases a nosotros. Entonces eran los Súper. mismos maestros. Ok. Fue muy interesante porque cuando empezamos el proyecto, incluso como alumnos también empezamos a proponer cosas porque era una carrera tan nueva que no había muchas opciones. De ahí estuvimos con Estados Unidos, vinieron a darnos pláticas, algunos maestros también, aprendimos mucho sobre temas de lo que se estaba viendo en el momento. Y como en todo, la tecnología pues va avanzando a pasos muy agigantados. Cuando empecé yo, por ejemplo, los temas de desarrollo, teníamos una PDP, una HP PDP, o sea que era un equipo de tarjetas. ¿Era HP o era digital? ah, Digital PDP, ¿no? sí, yo creo que sí, tienes razón, era Ajá. digital. Sí. Ajá. Y era todavía, lo que pasa es que me acuerdo que era una de las posteadoras eran HP. Exacto. Como el Sí, equipo, el auxiliar que era la unidad de exactamente. entrada. Sí, Ok. entonces tú desarrollabas tu aplicación, te Ujú, ibas a la posteadora y ahí perforaba las tarjetas
agarrabas tu paquete de tarjetas, las ponías a procesar y ya de ahí pues te daba un resultado. O sea, si ¿Pero daba papá, inmediato o se tardaba un rato? no, tardamos un rato en proceso, ¿verdad? O sea, definitivamente no era lo más, más rápido posible ni lo más eficiente. Ok, oye, Y ¿en qué año obviamente, entraste a tu carrera, Alberto? ahí, ¿ah? De ahí, Perdón, ¿en qué año entraste a la carrera? en el 82. 1982. O sea, tú naciste el mismo año que yo y entraste el mismo año que yo. Y saliste en En el 85. 1985. Ajá. Ok. Oye, antes de seguir, ¿qué más experiencias tú podías ver en la calle de ese Tijuana computarizado, entre comillas? Porque me imagino que en ese momento había prácticamente nada. Fíjate que cuando estábamos haciendo la carrera y veíamos, por ejemplo, qué opciones de trabajo había, sobre todo para nosotros, Ujú. pues eran muy pocas. O sea, realmente las empresas grandes en Tijuana era Data Center, era Validata, eran las empresas monstruos que manejaban equipos pues de sistemas 36 de IBM o que manejaban los HPs en el caso de Data Center y que tenían equipos muy grandes para procesar Ok. información. E Ujú. incluso muchos de los trabajos de algunos colegas era para ayudar a procesar de capturistas. Ok. Ese era el trabajo que se ofrecía. Y No, pues pues sí, fue era como altamente desmoralizador, ¿no? completamente. Y aparte, cuando decía, soy licenciado en informática, y pues, ¿qué es eso? ¿Qué Ujú. tiene que ver con las computadoras? ¿Qué hace? Automáticamente todo el mundo piensa que porque estás estudiando informática, eres experto en ponerle papel a la impresora, en cambiar la cinta, en arreglar una computadora, en ponerle memoria. Es muy difícil explicar qué tan grande era en ese momento. Digo, cómo explicar lo que hacía, ¿verdad? Claro, y aparte tus parientes te piden que le arreglen la computadora y Ándale, ve lo del exactamente. antivirus, cosas por Y el luego estilo. imagínate que en aquellos tiempos empezábamos con los módems para poderte conectar a Internet. El Ujú. Internet no era algo que conocíamos como ahorita. Ah, O sea, para claro. poder solicitar información, pues tenías que mandar correos, tenías que hacer ciertas cosas. El Internet nace después, o sea, y de una forma, bueno, la accesibilidad a Internet como la tenemos ahorita nace después. Es Sí. decir, no había recursos para conectarnos. De hecho, cuando mandábamos un correo, había que conectarse a un módem. Ese módem tenía que hacer una llamada telefónica, encontrar, comunicarse, y luego ya podías empezar a hacer ciertos procesos, correos electrónicos o con... Pero cuando ibas en la carrera no podías hacer correos electrónicos, ¿o sí? No, ahí lo que no, ahí definitivamente no, pero empezábamos a conocer que en Estados Unidos sí había tecnología, Ya había de eso. ya había Oye, algo de eso, y dime. creo que la influencia que hemos tenido siempre por ser una frontera, y sobre todo estar en Tijuana, con Estados Unidos y tan cercanos a San Diego, pues nos ha permitido también no estar tan alejados de la tecnología. Claro, Sí, claro. veíamos ciertas cosas y los mismos maestros te traían información. Es de, mira, existe esto, ¿verdad? Ya se nos podemos conectar. Ya se puede conectar varias computadoras. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas me tocó vivirlo, ¿verdad? A Y mí me tocó. aparte recuerdo que aquellos que llevamos Pascal, específicamente Pascal, que eran las Apple, cuando metías el disco que era el compilador de Pascal, venía, bueno, por lo menos el que llevábamos aquí, decía que venía de la Universidad de San Diego. ¿Te acuerdas? Sí, Y sí. ese lo tenías tú a tiro de piedra. Todo lo tenía, como alumno lo teníamos todos, sí. Para nosotros sabíamos dónde estaba, pero el UCSD no estaba muy claro que la joya, y tú eras un Ajá. de la joya, yo creo, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate, ahorita que mencionaste el disco, y hablo un poquito de la evolución, ahorita que hablabas de cómo nos tocaron las cosas. Por ejemplo, en la escuela me tocaron las tarjetas. Ujú. Sin embargo, al poco tiempo me tocaron los discos de flexibles de 8 pulgadas. Exacto. ¿Sí? De ahí Sí. evolucionaron los de 5 1/4, Ajá. 3 1/2, Ajá. y ya de ahí pues pasamos al CD y luego ya pues a las memorias, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas que había unos discos de I Omega, era de empresa I Omega, que eran un como cartucho? No me acuerdo cuántos eran, pero era un cartucho especial que tenía un drive como entre azul o morado, que le cabía Sí, mucho más, pero era un disco especial y era, bueno, fue la evolución hasta llegar a lo que ahora ya ni discos hay. exacto. Incluso para, digo, y cuando eres estudiante, pues tratas de ahorrar y aparte los discos no eran baratos ni No. fáciles de encontrar. Ujú. Entonces, lo que hacíamos es, al disco flexible de 8 pulgadas,
le cortábamos una esquinita y lo volteábamos para poder escribir de los dos lados. Exactamente. Y con eso le sacábamos jugo a los discos. Ya Exacto. después, digo, ya eran de doble dado, doble densidad, pero en aquel momento, pues tenías que ser muy creativo y traerlos aparte que no se doblaran, que no les diera el Exacto. calor. De repente los dejamos en el carro y Y pues se ya. doblaban todos los discos, ¿verdad? Entonces se Oye, te ¿te perdía acuerdas que todo. en la muesca donde recortabas para que escribiera el otro lado, si le ponías le tapabas la Un muesca, tape, ajá. ya no podías escribir en ellos, era el Exactamente, quedaba mecanismo de protegido. protección. Sí. Exacto, así es. Oye, Entonces, tú en la, perdón, nos dime. tocó toda esa evolución, vivir con eso, el nacimiento realmente del Internet, o sea, donde empezamos a ver ya que podíamos conectarnos con un cliente, que podíamos empezar a consultar ciertos lugares que se empezaron a hacer accesibles, ¿verdad? Claro. Para buscar información. Entonces, pues fue ese nacimiento, ese boom, ¿verdad? Cuando explicaba, lo más fácil para mí fue decir, soy administrador con computación, que eso está en la computadora, ¿verdad? Y eso es, y creo que esa parte a mí me sirvió mucho. No, ahorita que preguntaba de los orígenes, antes de salir de la carrera, que no sabíamos qué íbamos a hacer, encontré trabajo de programador. ¿En dónde? Mi primer trabajo se llamaba Grupo Altor. Fue En mi primer, Alto, exactamente con este Porras, Ernesto el Porras. ingeniero Ernesto Porras y Ok. Alberto Aro. Sí, Es donde, Alberto Aro, qué bueno que me das ese nombre. Ellos sí, estaban donde era el Boulevard Aguacaliente y Aguascalientes, exacto. al lado del famoso bancón de la Ahí fue la esquina. segunda, ahí fue ya donde nos consolidamos. Grupo Alto tenía dos empresas, Ujú, Sistemica y Jayco. ujú. Entonces Jayco vendía equipos y Sistemica desarrollaba. Ok, Entonces yo entré a Sistemica y después ya se juntaron las dos empresas, estaban en el río. Nos ok. juntamos a dos empresas y nos fuimos ahí precisamente a la cacha. Déjame nada más hacer un paréntesis aquí porque para tu perfil, que yo pues, te conozco de hace muchos años, ¿qué lenguajes? Tú dices que empezaste a programar en Pascal, igual que yo, el Pascal de Niklaus Wirth, el Pascal Ajá. que era una maravilla. A mí me encantaba el Pascal, que dices que también en COBOL. ¿Y en qué otro llegaste a programar? Pues mira, una parte, ya me tocó a mí al final lo de C++, y Ujú, ya prácticamente al final. Sin embargo, ya saliendo de la carrera, o sea, bueno, cuando estaba en la carrera, empezamos, y trabajaba ya en Grupo Alto, trabajábamos un lenguaje que se llamaba S-Basic, Structured Basic, que ujú, era era de un proveedor de equipo que utilizaban servidores Unix. ujú, Entonces, programábamos las aplicaciones en ese BASIC, ¿sí? Que era un BASIC estructurado, tipo Pascal, que manejaba bases indexadas y estaba muy padre, la verdad, porque tenía mucho poder el lenguaje, a pesar de que era un BASIC. Era un Pascal disfrazado de BASIC, ¿Y era prácticamente. compilado o interpretado? Es interpretado y podías compilarlo. Ok, ok, Entonces te permitía tener, ya que te asegurabas de que todo estaba corriendo bien, ya lo compilabas y lo dejabas ya trabajando como un ejecutable. ok. Entonces, y la base de datos era muy poderosa. Las máquinas eran Chromix. Chromix o Chromenco. Bueno, Chromix era la de Unix y Chromenco era la marca, la branding, ¿no? O sea, Ujú, ahí donde empezamos. Y ahí donde teníamos también los discos grandes de 8 pulgadas y ujú, empezamos a desarrollar ahí en Basic. Y entonces salgo de la carrera, bueno, durante la carrera más bien, el último año de la carrera, pues empecé a trabajar ahí. ok. Ahí desarrollamos, ya había desarrollos, entonces, pues entré fresquecito y el primer trabajo fue desarrollador. Ah, Ok. Fue desarrollador y ahí empezamos a desarrollar, ahí conocí pues obviamente ahí aprendí gracias a que me mandaron ahora sí que a la guerra sin Sin fusil. fusil. Ajá. Ajá, aprendí temas de contabilidad, o sea, realmente no lo que ves en la escuela, sino ya Claro. cómo se está aplicando en el campo. También, obviamente, pues aprendí sobre la nómina, que fue uno de los temas que a mí me apasionó más y que todavía sigo en temas de recursos humanos y de nómina. Pero ahí empezamos, ahí empecé, sistemas de inventarios. En ese tiempo no había ERPs, así como No. ha habido hardware y evoluciones. Pues Ujú, estaban los sistemas, los sistemas que no estaban integrados, ¿sí? Los MRPs para temas de manufactura o de ujú. producción,
pero no se integraban a los temas administrativos. Era nada más la parte de manufactura y luego tenías sistemas por otro lado administrativos. Y me imagino que ahí empezaste a usar Compaq. Bueno, ahí te platico un poquito la historia de Compaq. Ah. Eh, de ahí empecé con esto, ¿verdad? Y ya me fui especializando en sistemas de contabilidad de nómina y ahí seguimos, ¿verdad? Es un buen tiempo. Perdón, pero Eh, nada más déjame hacer un paréntesis para darle. Esta ajá, empresa Altor, yo recuerdo que era un distribuidor de IBM. IBM, era un Y, distribuidor de IBM, y sí. cuando tú saliste, a los pocos años, a los 3 años, fue el cambio al disco de 3.5, porque IBM lanzó su sistema personal 2, ¿te acuerdas? El Sí, nada PC2. más que un poquito antes de eso, teníamos otra distribución, que eran las máquinas Keypro, Las K-Pro, sí es cierto. que fueron las primeras computadoras portátiles que hubo. Era una caja, casi, Arrastrable. casi, así era rastral. Y son las primeras computadoras que empezaron a sacar los discos flexibles de 5 1/4 y luego Ah, sacaron los de 3,5. Y tenía una pantalla, aunque era verde, no eran a colores, pequeñita, pero ahí ujú, tenías, era un ujú. cajón que bajabas el teclado y ahí aprendí de hardware. Estaban aquí en Solana Beach, ellos, ahí estaba la fábrica. Ok. Y como éramos distribuidores de Keypro y también de IBM, pues me tocó entrar a las tripas de ponerles memoria, de agarrar los chips y acomodarlos en el motherboard, Ok. de muchas cosas, configurar los BIOS de las computadoras, sistemas operativos, una serie de cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo, nos hicimos distribuidores también de IBM y ahí IBM introdujo los sistemas, los PS2, que eran los Ujú. sistemas ya compactos, que eran las Ajá. máquinas, ya no eran las PCs tradicionales, pero nos tocaron todavía las PCs donde, Sí, de claro. hecho, ahorita que tocaste Compaq, antes de que salieran las IBMs y durante las Keypro y las PCs, Ujú, ¿verdad? De compatible, sí. IBM, las que eran las PCs, las primeras PCs, nace Compaq. Compaq está en Guadalajara. Ajá. José Luis de Alba fue el Sí, fundador de Compaq. así Él es. trabajaba en la fundidora. De hecho, parte del desarrollo lo hicieron ahí en fundidora. Ajá. Sí, sí, Y de sí. ahí nace Compaq. Sí. Entonces viene a Tijuana, es muy amigo de Ernesto Porras, y empezamos a distribuir. Pues otra vez, el manual era un manual impreso en impresora De las ATI o de las STAR, o sea, eran las ATI, yo creo, enteras, ajá, eran impresoras de de matriz. puntos, ajá, de puntos, Ajá. engargolado a mano, y yo Ajá. instalé el primer Compaq en Tijuana, el primero y el Ah, segundo ese es un Compaq muy en buen Tijuana. dato. Espérame, Sí. instaló el primer Compact en Tijuana. Oye, déjame darte un dato al calce. Yo llegué en marzo del 88 en Tijuana. Yo venía de trabajar de una empresa, bueno, estuve aquí en Cuernavaca, vendía yo equipos para Grupo TEA, que era el distribuidor número Ah, uno sí, de, ¿cómo no? Sí, sí, de, sí. de IBM. Y Sí. entonces cuando me entero de que ahí está un distribuidor de IBM que es Altor, voy y me entrevisto con este Porras Ajá. y le platico que si me da, le pido chance de que si me da chance para vender equipo y todo. Digo, yo los conozco muy bien, vengo de TEA y todo. Y el español me decía, pues no, no, TEA no me suena. Le digo, es el número uno de IBM. No, no me suena. Y me acuerdo que estaba el Excelsior en ese entonces y ellos sacaban desplegados los de TEA. Le digo, mira, son estos. No, pues no, no, no me suena. Ay, bueno, muchas gracias. Pero fíjate ahí, me acuerdo que entrabas y había como una escalera ya, como Sí, mezaní, y en el fondo, y estaban las máquinas como en islas, algo así. sí, Sí, exacto. bueno, que hiciste, Sí. instalaste el primer Compaq en Tijuana. Qué La padre. empresa, Acabo de entrevistar, una gran entrevista con José Luis de Alba, con René Torres, con Bertalicia Limón y con Álvaro Camarena. Ya pasaron todos por acá. pues Padrísimo. mira, con José Luis se lo saludas mucho, es buen amigo, fue muy buen amigo. Eh, de Lo hecho, vas a ver, déjame decirte, porque no te platiqué lo mejor, perdón, lo vas ajá. a ver porque cuando tengamos esta obra terminada, vamos a organizar un brindis en México y Ah, qué bien. a todos los que aceptaron ser parte de este proyecto como tú, que afortunadamente estás aquí con nosotros, les vamos a dar un ejemplar conmemorativo.
Y en Ah, ese brindis va a ser como, estamos pensando que el tema va a ser como del túnel del tiempo. ¿Te acuerdas del túnel del ah, sí, tiempo? sí, sí, cómo no. Y ahí nos vamos a ver todos los que empezamos esto. Ya Qué vas a ver a bien. José Luis de Alba, porque en ese entonces, cuando creo que esto salga, ellos cumplen 40 años. Ellos, su acta constitutiva del 23 de marzo del año 44, 44. Entonces me dijo, Wow. sí, trata de que no sean esos días para ver con cómo te ayudamos y que no interrumpan. Entonces, bueno, pero perdón por la interrupción. Sí, no, 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 qué padre. Pues mira, José Luis, a mí me tocó, de hecho, ir a Guadalajara con él. Él estuvo viniendo aquí a Tijuana, él Sí. nos capacitó. Entonces, pero el Ajá, primer compact se instala en una empresa que se llamaba Denver de México. Ese es el primer compact que se instala en Tijuana. ok. Esa empresa era textil, una maquiladora textil que estaba por allá por el Florido. Entonces Ujú. ahí es donde empezamos con Compact. De ahí se instaló el segundo sistema, que era Productos Valle Grande, que ellos lo que hacían eran Diamond Nuts, las nueces, le quitaban la cáscara a la nuez y, o sea, llegaba la nuez así de cosecha, le quitaban la cáscara, la empaquetaban y la regresaban a Estados Unidos. Entonces prácticamente ese era el ¿Cómo se proceso. llama? ¿Productos qué? Productos Valle Grande. Ya Ok, también creo que ya desaparecieron esos ok. dos. Las dos ya desaparecieron. Y en aquel tiempo también, ya que empezamos a crecer, o sea, la estrategia fue poder entrar con los contadores. O sea, hicimos una alianza Claro. con el Colegio de Contadores y ahí es donde empezamos con el boom. ¿Sí? En aquel tiempo, el contador Almada, el contador Hernández y el contador no me acuerdo qué otro contador, nos empezaron a apoyar mucho y empezamos a distribuir mucho Compaq. Qué De bueno. ahí también nace después una versión de Compaq que se llamaba MacPack, que era Ujú. Maquila, Ajá, me acuerdo. Maquila Package, que era con el FAB 52. Ahí nos ayudó mucho Diego Romero y de Fresiné Morín, porque ahí se instaló también el sistema y ahí se hicieron las primeras pruebas. Nunca tuvo un auge ese software, Ujú. pero nos tocó vivirlo, ¿verdad? A final de Ok, cuentas. ok. Y ya de ahí empezamos con algunas de las suites que manejaban ellos. Creo que fuera de Compact, sí vendimos programas, pero realmente Compact pues era como que su producto estrella y con ese empezamos. Entonces yo me encargaba de instalar y hacer todo, capacitar y llevar todo este proceso cuando estuve en alto, Y, además de las y, y, nóminas. y todo esto, yo me imagino que es lo que empieza a esculpir al Alberto Serrano que luego conocí, porque ya tenías el tema de programación, ya te habías graduado, ya tenías contacto con el mercado, o sea, con el cliente y todo, ya ibas a echar todo el speech de esto, y ya empezaste a ver las nóminas, y la pregunta sería, ¿cuál fue ¿qué te sedujo de la nómina? Fíjate que a diferencia, por ejemplo, de la contabilidad, si ahorita ya te puedo hacer una comparación, la contabilidad es mucho de estilos contables y tiene Claro. que ver mucho con el contador y cómo hace las cosas el contador. Ujú. En el tema de la nómina, es muy fácil saber si estás bien o estás mal. Ok. Porque en el momento que cometes un error, en ese momento se detecta y empieza todo un proceso. Y la Ujú. nómina siempre me encantó. O sea, el ver las combinaciones, cómo se estaba haciendo la parte de gestión de capital humano, el que puedas ver resultados rápido, el que puedas ver el efecto que tiene la nómina de hacerla bien. Entonces, y los trabajos, por ejemplo, me tocó dentro de este proceso, cuando estuve en la nómina, teníamos el desarrollo de la nómina, los clientes con la nómina, pero aparte también procesábamos nóminas y Mm, veías el impacto que tenía un error, un problema, el que las cosas salgan mal y qué tan rápido se puede detectar y lo que tiene el efecto que tiene sobre la gente. ujú, Digo, me tocó incluso estar con clientes de repente, en aquel tiempo era muy común, por ejemplo, que una computadora se dañara, por la razón que tú quieras, ujú, ¿sí? Y me tocó ir a empresas donde no dejaban salir a los administrativos hasta que no se pudiera pagar la nómina en viernes en la tarde y te mm, secuestraban y yo era pues era el asesor que ayudaba a ujú, esa claro, parte, ¿verdad? Entonces pues tenía que llegar a solucionar y poder sacar la nómina para salir, ¿verdad? Porque no nos dejaban claro. salir. Entonces ese tipo de historias, digo, no las conoce mucha gente, pero fueron temas que vivimos en su momento. Y tiene que ver pues obviamente con la combinación de esa evolución tecnológica que sufrimos. O sea, Ujú, tanto en sistemas, equipos, la cultura.
de adoptar el que, por ejemplo, en aquel tiempo era muy común de que decían, no, mira, yo no la hago, la mando por fuera. Ujú. Y me la procesan y ya me entregan los cheques o me entregan los recibos para ensobretar. Ok. Porque entonces era una caja negra la nómina y por Ujú. eso me apasionó tanto la nómina. Ok. Entonces, de ahí ya me hago distribuidor, bueno, salgo de Grupo Alto. ¿En qué año Eh, sales de alto? el Grupo Alto salgo en el 90 más o menos. Eh, ¿Cómo salgo de Grupo Alto? Bueno, teníamos un proyecto de nómina para desarrollar un sistema para una empresa muy grande de nómina. Y entonces pues yo me salgo, me hago distribuidor de Compaq, dejo el proyecto, lo entrego a la empresa el proyecto, y luego me habla a mí el cliente, me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya estuve con ellos, ya habían pasado como 3, 4 meses, y no me hacen caso, no podemos avanzar, necesito que retomemos el proyecto. Entonces, fui a verlos, es una empresa que ya también desapareció, era Panasonic Acom, era Matsushita, Ujú. el primer cliente de nómina que tuvimos. Ujú. Y ya de ahí, pues yo había hecho todo el análisis, ya tenía todo el conocimiento de la nómina. En ese momento nos estaba dedicando a Compax, estaba viendo Compax y teníamos una alianza con el que fue mi socio después en el desarrollo de la nómina. Y lo invité a participar en ese proyecto y ahí pues hace el Sistema 3, ¿no? O sea, en ese desarrollo con ese cliente. ¿En qué año sale Sistema 3? Pues mira, Se- los desarrollos empezamos, eh, Ellos estaban haciendo algo que se llamaba Conché y cosas así, que eran era, desarrollos pequeños, ¿no? era, era, era como el Checkpack de Compaq. Ajá, Conche era una versión, sin embargo, la versión de Conche estaba mucho más tropicalizada a Tijuana así es. y se interfazaba directamente también con Compaq. Entonces, era muy fácil el manejo y hacerle cambios, más estado dolarizado, que ves que aquí en Tijuana pues era un tema Ajá, sí, de todos los días. de todos los días. Entonces, pues fue muy sencillo y yo vendía los dos softwares. Entonces, así como empezamos, vendíamos Compa, Conche y otras aplicaciones por ahí. Y entonces, sale el tema de la nómina y sale este proyecto, los invito a participar y es como formamos la sociedad ya de Grupo 3, ¿no? Entonces, Que es en 1990 fue el 91 ya 92 más o menos, cuando empezamos con eso. y empieza Este, como Sistemas 3, ¿verdad? empieza como Sistemas 3. Oye, y algo que no me acuerdo en su momento me dijiste, ¿por qué la doble S? Ok. Cuando estábamos pensando en algún nombre, ¿cuál sería el nombre de 3? ¿Por qué 3? El número 3 se repetía en muchas cosas que hacíamos. Era el socio, yo, y bueno, la secretaria, perdón, nuestro asistente y yo. Ujú. Éramos los tres. Teníamos 3 módulos en aquel momento, en la parte de recursos humanos, teníamos el tema de nómina y la parte de seguridad social. Entonces teníamos 3 módulos también. Entonces, Ok. el 3 se repetía mucho. Entonces, un amigo mío, compañero de mi esposa de arquitectura, le platicamos la idea de pues, que el número 3 y aparte en aquel momento existía DOS, el sistema operativo 2, que utilizaban los 2 y PCs, 3, claro. y aparte estaba la hoja de cálculo 4 Pro. Ah, qué interesante, está re padre eso. Entonces dijimos, oye, pues algo que sea igual, o sea, todavía Lotus no tenía el auge que tuvo en su momento, ¿verdad? Ujú. Ni obviamente Excel, pues ni Excel insistía, ¿verdad? Entonces estaba 4 Pro, te dijeron, pues sabes que 3, y el arquitecto dijo, oye, pues vamos haciéndole el número al revés y los colores Sí. y todo tenía un sentido de por qué era de ese color y de esa forma. Oye, pero yo recuerdo bueno, decías que estaba tu socio, que estaba la secretaria y tú que eran tres, pero ¿y Germán en qué momento hace el mal tercio? Porque ya eran tres, Ok, ¿cuándo llega? en ese momento pues estábamos como Sistemas 3, de lo que Ajá. era Edgar y yo como Ujú. socios, y estaba del otro lado las dos empresas que teníamos cada uno, que era Crisol, donde Ujú. estaba Crisol, Germán, Sistemas Crisol, sí. y donde estaba la otra parte que era Silvianela, donde estaba yo, Ok, ¿sí? ok. Con la contabilidad con Compax. Ujú. Entonces, entonces ahí era nuestro punto de intersección, ¿verdad? Entre los dos. En el 94, más o menos, decidimos, 94-95, decidimos unir las empresas porque el primer año vendí 30 sistemas. Wow. El segundo año, 100, entonces nuevos. Entonces, fue un crecimiento exponencial
o sea, que no nos dábamos abasto. Entonces es cuando perdón, integrar las empresas. Ok. Entonces, Crisol desaparece. Siguió trabajando un tiempo, pero ya realmente Germán ya se integra a la empresa y del otro lado se integra otra persona también con nosotros. Entonces, Y me acuerdo que vendieron Crisol a un señor que luego conocí, no me acuerdo cómo se llama, que él es el que se quedó con la base instalada y todo eso. pues digo, se hicieron muchas cosas. Sí, Estuvo Oscar, yo creo que te refieres a él. no recuerdo. Este, y una parte se quedó él y ahí seguimos, pero realmente ya no se le dio tanto Ok, mantenimiento ni seguimiento de nuestro lado. Nos absorbió mucho de repente ya el sistema y el crecimiento tan acelerado que pues necesitábamos manos, ¿verdad? Entonces empezamos a perfecto. crecer, y ya nos consolidamos ya en una sola oficina y empezamos ahí a salir y pues ahora sí que en nuestro primer año, bueno, los primeros yo creo 5 años no hicimos publicidad, fue pura Ok, recomendación, ok. era recomendación. Me regreso un poquito también a la evolución de la tecnología. A Por ver. ejemplo, cuando lanzamos el sistema, estaba hecho en DBase, era la base de Ajá. datos de DBase, ¿Estaba hecho en Clipper? y Clipper. Qué bien. Entonces fue nuestra primera versión. Y cuando nace el sistema, nuestro mercado principal fue atacar precisamente la parte que estaba en medio de Nomipack, o lo que conocíamos como los packs, Ujú. y las AS400 o los Ah, sistemas terrestres. claro, claro. Entonces, en medio había una brecha gigantesca, no había nada. Ok. Entonces, ese fue nuestro mercado. O sea, Sí, mi estrategia fue, tenemos que agarrar ese mercado. No, el chiquito no me interesa, ni el granotote. Van a claro. caer después. Y sí, cayeron después, ¿verdad? Ujú. Pero ese fue el nicho de mercado a un precio que también estuviera en medio y que fuera accesible. De Claro, qué ahí nace la idea de interesante. que fuera modular, por tamaño de empresa, y empecemos a crear ya las listas de precios ya por número de empleados, por módulos. Claro, porque en ese cuadrante tú podías tener un mercado cautivo que nunca se iba ahí, o sea, que era difícil que se fuera a un sistema más grande porque le convenía más quedarse con lo que tenía. Y esa máquina se la podía seguir llevando al departamento más grande. Y para irse al departamento, y para algo más chico, la verdad es que no te ibas a pelear por ganar 10 pesos más. O sea, te ibas por Exacto. un gran mercado que representaba cantidad y calidad de Sí. tipo de cliente, ¿no? Y como dices tú, y en ese tiempo ya teníamos las relaciones, yo ya conocía, obviamente ya estaba ya más golpeado por las experiencias de trabajo. Ujú. Y pues obviamente ya teníamos clientes de maquiladoras, que fue nuestro principal mercado, la maquiladora. Claro. Siempre fue, porque la industria maquiladora es una industria donde todo el mundo se conoce. Y lo que haces bien en una, te recomiendan y te recomiendan. Y Ujú. no nada más aquí, empezamos a salir ya fuera de Baja California, empezamos obviamente con Chihuahua, con Coahuila, en Reynosa, empezamos en Nuevo León, empezamos a crecer por todas las fronteras. Ujú. Me tocó visitar, no digo que todas, pero casi todas las fronteras con México y Estados Unidos. Eh, Estuvimos ahí con clientes corporativos muy grandes. Llegamos a tener clientes, por ejemplo, como Grupo Alcoa, que manejaba más de 25,000 empleados en su nómina. ¿No? GE Lighting, que tenía también arriba de 100,000, o sea, una cosa así. Entonces llegamos a tener clientes también muy grandes y obviamente pues en ese rango, ¿no? Nos fuimos moviendo hacia ese lado. Y en ese tiempo también conocimos algo que, que no sabíamos que existía, que fue la piratería. Y ahí es donde tú entraste a apoyarnos en esa parte, Sí, ¿sí? claro que sí. Cómo proteger algo que pensábamos que era difícil que se pudiera robar. Sin embargo, pues bueno, tuvimos ahí experiencias también alrededor de eso, Ahí ¿verdad? nos conocimos, yo creo que nos conocimos Exactamente. más o menos al filo a tus socios los conocí en el 91 y luego a ti yo creo que te conocí cerca del 90 a finales del 92 quizás, porque también otra cosa para que quede aquí y no se olvide, ustedes eran, no sé, tenían una plantilla como de 4 personas y yo como de 3 y hacíamos las cenas de Navidad juntos, ¿te acuerdas? Juntos, sí, sí, claro.
Y para con- me acuerdo de tu galería de chistes, ¿eh? También. exactamente, y contaba chistes para no aburrirnos. Ah, Y me acuerdo entonces, también, ¿sabes cuándo? Cuando se pasan no, no recuerdo de qué oficina, o se expanden allá en Humboldt, era Humboldt, ajá, en creo, Otay, exactamente, es y curioso, es correcto. que estaba en una esquina, entonces me parece que ya rentan todo el piso, y era donde estabas tú y el otro que parecía como de servicios funerarios, donde se oían nomás puros teclazos. ¿A poco no? Y Sí. entonces algo sucedió que hicieron como un opening, algo así, y en la calle de estacionamiento se hizo ahí una pachanga todo Mecate. Sí, un evento, sí, fueron los primeros eventos y Sí. de hecho yo creo que fue la primera vez que empezamos a ver la lealtad de nuestros clientes. O sea, que realmente no eres un vendedor, te conviertes en un socio de negocios. Cuando hablamos de la Exacto. nómina, y por eso también se personaliza. En aquel tiempo existían 50,000 combinaciones de la nómina. O sea, ahorita ya la nómina está controlada hasta cierto punto, qué prestaciones, qué bonos, en Ujú. fin, ciertas cosas. En aquel tiempo cada quien pagaba lo que quería, como quería, Cuando quería. cuando quería. Bueno, cuando no, porque sabían que los viernes, ¿verdad? No, Pero pero sí, es que en tu caso, bueno, en el caso de la frontera era viernes, en ajá, otros era catorcenal, en otros exacto. eran quincenal y en otros era mensual, o sea, por lo Ajá. menos esos cuatro sí existían. Y fue aprender, ahora sí que muchas cosas de la nómina. Por ejemplo, remontándome a cuando estaba en Grupo Alto, las nóminas que hacíamos, yo tenía un disco por cada cliente con su versión, cómo se iba a calcular su nómina. Ok. Parte de lo que yo, parte de mi requerimiento cuando se desarrolló 3 fue que tuviéramos un reporteador para no estar haciendo reportes, porque una lata está haciendo reportes personalizados. Y la otra que fuera configurable, que los conceptos pudiéramos configurarlos. Si haces la analogía, por ejemplo, con Compaq, Compaq, ¿qué te ofrecía en ese momento? Un catálogo abierto, Ujú, niveles de agrupación como quieras, ujú, ¿sí? Y que puedes darle reversa a algunos movimientos. O sea, ujú. esa flexibilidad. Entonces, eso buscaba también. ¿Sabes qué? Hay esto, tenemos que buscar cómo hacerlo más sencillo, porque no puedo tener una versión por cada cliente, pues. Claro, claro. Entonces, así es como nace la flexibilidad del sistema para poder hacer todo lo que se hizo en su momento, ¿verdad? Y no tener una versión para cada cliente. Y te tocó empezar en DOS, ¿verdad, Alberto? DOS. De hecho, las máquinas, en algunas todavía PCs, metías un disco, quitabas el otro, metías uno, metías el otro y grababas en Ajá, uno, te regresabas el ejecutable en otro. ajá, Así exacto. era la forma de hacerlo, ¿verdad? Ok. Conforme fueron saliendo ya, lo mejor la primera computadora que tuvo Fresnel Morín, una PC que tenía un disco duro de 5 megabytes. Claro, Oye, y que era una locura. era Un una disco de locura. 5, wow, un disco Puedo de 5. grabar ahí 5 megabytes de información. Híjole, Ajá, bueno, fue, digo, y tenía 256K de memoria, ¿eh? así es. ¿Y Era qué fue? ¿Una Pritaform? ¿Qué No, fue? era una IBM, una Una IBM. IBM. Ah, de las IBM, IBM, de las XT con sí. el disco. Ok. Y Bueno, luego le entonces, picabas, controlas más y te daba turbo, ¿verdad? Entonces, exactamente. Que yo nunca entendí esa locura porque, sí, yo. o sea, siempre uno lo tenía a la máxima velocidad. ¿Qué chiste tenía en baja velocidad? Pero en fin. Exacto. Oye, cuando entonces ya estamos acá y ya tienes su sistema y el reporteador, que eso, los amigos, tanto sobre todo René Torres de Compa, me platicaba que él ponía mucha atención en que tuviera el reporteador porque era un gran valor agregado. Y es que ahora se nos hace muy normal, pero antes eso no existía, te No. obligaban a tener ciertos reportes, ciertas cosas, pero aquí ya nos estamos acercando a un año muy importante y más para los que vivíamos por allá, que es el 1994. Y si recuerdas, México siempre ha salido muy favorecido con grandes políticos y grandes estadistas. Ahí se les chispoteó algo y tenemos el error de diciembre. Ujú. ¿Cómo les fue en 1995? Porque tener una empresa que aunque primero 20 unidades y luego 100, a lo mejor el próximo año 300, pero se enfrentaron con esto. ¿Cómo fue? Mira, fíjate que, digo, yo creo que las crisis nuestras fueron
quizás en el crecimiento. A nosotros, por ejemplo, afortunadamente, por estar tan ligado a la industria maquiladora, como que todos ese tipo de problemas les pegan de otra forma, pues. O sea, la maquiladora, por ejemplo, pues está regulada por lo que pasa en Estados Unidos, no Ujú. tanto por lo que pasa en México. Entonces, esas devaluaciones, por ejemplo, que había, pues a nosotros nos convenía más. O sea, de hecho, cada devaluación, la empresa subía más en ingresos. O sea, las Ajá. maquiladoras gastaban más en software, en equipo, en muchas cosas, y nos contrataban, vendíamos mucho más. Porque tú mantenías tu precio, me imagino tu precio de lista en dólares, Sí, pero tenías la gran ventaja de que mantenías tus costos en pesos. en pesos. La renta, que me imagino que estaba en dólares, ibas a hacer la chillona de que, oiga, que está bien difícil. Claro. Entonces, había un spread que era Un el que colchón. permitía que crecieran más, ¿no? Para que tuvieran más equipamiento, más personas y todo eso. Donde nos afectó, por ejemplo, fue cuando abrimos sucursales y que ya estuvimos en la Ciudad de México, que estuvimos en Monterrey, o en otros, como Guadalajara incluso, Mm. donde pues sí era más complicado porque ahí sí se notaba el efecto de las devaluaciones, de la crisis, de la inflación y a todos sí lo notábamos más. Ujú. Pero en la frontera, afortunadamente, y nuestro fuerte, pues era la maquiladora. Entonces la maquiladora Claro. seguía todo, o sea, invirtiendo, invirtiendo, creciendo, invirtiendo, y afortunadamente nos ayudó mucho el estar dolarizados en ese sentido. Ujú. Pero, como todo, digo, a final de cuentas el crecimiento también te ahoga, ¿verdad? Tuvimos Claro. crisis internas y pues obviamente tuvimos que hacer recortes y cambios y lo que tú quieras y finalmente pues salíamos, ¿verdad? Yo creo que algo que es bien importante, cuando tú estás, por ejemplo, trabajando directamente con los clientes, se crea una relación de confianza. Ujú. Y a pesar de que había problemas en lo que tú quieras, esa relación de confianza y esa lealtad de los clientes, pues hizo que creciéramos más. O sea, y nos Claro. pedían más, y nos exigían más, y nos recomendaban más incluso. Entonces, se hicieron por ahí muchos proyectos especiales. Estuve en Venezuela, estuve en otras partes de Latinoamérica. De hecho, hay software que todavía está por allá. No en Venezuela, digo, en otros países, pero se hicieron varios esfuerzos de crecimiento también por allá, en Estados Unidos también. Entonces, fuimos creciendo de muchas formas, ¿verdad? Fíjate que de ahí con eso que dices, déjame amarrar un par de cuestiones que siendo parte, no parte, pero estando muy cercanos a la industria de software, siempre los tengo presentes. Y es la siguiente, cuando fue el tema del 94 y empezó el 95, en tu caso y en algunos otros que están en la frontera, pues fueron afortunados, pero el 95% de los desarrolladores que no estaban en la frontera, la verdad es que vivían un momento o vivieron un momento que fue un parteaguas. Muchas empresas que hoy las conocemos como unas grandes empresas mexicanas estuvieron a punto de dejar de existir. Sí. Y, y ya recuerdo que muchos de mis clientes me decían, oye, no hay chance de hacer algo allá en Estados Unidos, pero así como de que ve y diles, platícales de mí para que me contraten mañana, ¿no? Y eso Ujú. me lleva a pensar el tema de que, ¿a qué crees tú que se deba que México nunca preparó un bloque de industria informática? Es decir, se puso las pilas en la industria automotriz, desarrollando un buen clúster, una industria y todo. Se puso las pilas en otro. ¿Por qué el software no pasó por esas grandes oportunidades? Yo creo que se hicieron mira, creo, en su momento no había como que una asociación general, así que hablara con todos los desarrolladores. Por ejemplo, a mí me tocó estar con IBM mucho tiempo, y en IBM, pues IBM era elitista, a final de cuentas, era IBM y tenía su grupo de distribuidores y su grupo de desarrolladores, y como que no había mucho, o sea, no se mezclaban con el resto, pues. Cerradas con Ok. HP igual, que estaban del otro lado, y vendían equipo y todo, y no había, y predominaba también la venta del hardware, como que eran los grandes, o sea, Claro. los Sí. fuertes, pues. Los demás Mm. que estábamos abajo de desarrolladores de software, pues éramos como el más necesario que ahí estaba pegado en alguno de ellos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, y la otra es de que en aquel tiempo también la comunicación pues no es como es ahorita. Entonces, Por ¿qué supuesto. pasaba? Ah, me enteré que hay un sistema de nómina en Hermosillo que se Ujú. llamaba Nomivisión Ujú. y que era competencia. Ching, pues a ver, vamos a ver, vamos a ver Exacto, quiénes son, exacto. ¿verdad? Sí, sí, Te sí. enterabas hasta después. Eh, Claro.
fuimos afortunados en el sentido de que la industria maquiladora nos jaló, las recomendaciones nos jalaron, y el haber salido también de Baja California a probar suerte, ahora sí, con el lugar donde ni siquiera teníamos presencia, nos ayudó mucho, pues porque te dabas cuenta de cómo estaban las cosas, veías qué hacía tu competencia, y pues obviamente teníamos un producto superior y teníamos que hacer. Ahora, también había una mala costumbre, Memo. En aquel tiempo, en aquel tiempo. ¿Te acuerdas de aquí está el señor? ¡Ay, ahí estoy! ¿Verdad? Ay, luego mándame una fotografía de eso, por favor. Sí. Aquí estás. Ok. Sí. Mira, puras estrellas. Está el señor Alberto Serrano aquí. Está el de Intel, era, sí, Andy Group. Están los de lo que hace McAfee Network Associates y tu servilleta. Sí, mándame la foto, mándame la foto de Sí, eso. ya te la mando. Perdón, Entonces, y hazte luego. cuenta que en aquel tiempo, pues, no había muchos programadores, buenos programadores, y los que había en ocasiones estaban en COBOL, en RPG 2, en desarrollos muy, muy distintos a lo que hacíamos. No se bajaban a las PCs. De hecho, Ujú, la gente veía Compaq como que era, o sea, los grandes, como que era el sistemilla ahí pack, o ujú, sea, y ujú. se reían, y también se reían de nosotros. O sea, ¿por Claro. qué? Pues es que estás en minitas ahí nomás, nosotros hacemos nóminas de 20,000 empleados, de 5,000 empleados, estas nominitas de 100 empleados, 200 empleados. Digo, así los veían. Entonces, Oye, si vieron feo a Microsoft, andan, ¿estás de exactamente. acuerdo? Sí, 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 O sea, exacto. la soberbia puede ser, bueno, hay lugares donde no cabe ni el ego ni la soberbia de uno. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Y fue un tema que en lo personal yo aproveché más. ¿Sabes qué? Tenemos que ser el número uno, tenemos que ser el número uno en la nómina. Y afortunadamente, pues yo creo que en el área donde estábamos y en la industria, sí lo logramos ser. Sí, y digo, y al final de cuentas, esas empresas grandotas, esos hitos que había, esas empresotas gigantescas que eran monolíticas, solas, así, que fueron desapareciendo. Es que sabes que, increíblemente, tú tuviste la gran visión, o ustedes tuvieron la gran visión de encontrar un nicho donde no se pensaba que había un nicho. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, sí. Porque, por ejemplo, si nos venimos al interior y decíamos, vamos a vender únicamente nómina para las empresas de farmacéutica, Ujú, podría ser que sea un nicho, pero realmente no es un nicho. Tu nicho era el otro que estaba lejos del centro, que sí podía pagar dólares, que ujú. tenía cuestiones especiales, que podía identificar. O sea, la moraleja fue encontrar el nicho, ¿no? Exacto. Y fíjate que cuando empezábamos el proyecto, ahí sí fui muy necio en el tema de decir, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos a este nicho de mercado, porque yo ya lo viví el nicho de los packs y pues no es negocio, trabajas igual y te cuesta lo mismo. Exactamente, es el mismo Entonces, tiempo y el mismo reto y es la misma dificultad y todo. Oye, entonces, una de las cosas que eventualmente me gusta mucho que toquen todos los que participan en este ejercicio es, saliste de la escuela, empezaste a trabajar en esto y había muchas cosas que no estaban claras, como por ejemplo, ¿cuánto va a costar el primer tres? ajá. Y luego, Mira, cosas de esas, ¿cómo las fueron resolviendo? Porque híjole, ponerle el hermano. primer precio, me imagino que fue toda una discusión de una, dos o tres tardes, ¿no? Mira, el tema fue, o sea, no queríamos ser baratos. En su momento, nosotros. Mira, el primer proyecto que se vendió $25,000. Ahí empezó tres, ahí se desarrolló el sistema con este Okay, cliente. Y fue así como que, wow, o sea, lo calculamos de 1,000 formas y nos dio ese número. okay. Eh, pues éramos tres personas, pues digo, era suficiente para los tres, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Eh, de ahí, cuando empezamos a ver ya los temas de cómo comercializar, pues fue a prueba y error. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que debe valer tanto. Entonces nos fuimos con un número chico. eh, el puro recurso humano te costaba $1,500. Okay. 600 la nómina, 300 creo que seguro social y 300 también creo el de asistencia, que eran los primeros módulos que se hicieron. Entonces, pues dijimos, bueno, ok, entonces vamos poniendo un piso
y de ahí vamos haciéndolo por tamaño de empresa. ¿Por qué por tamaño de empresa? Porque normalmente una empresa que tiene más empleados tiene un grado de complejidad distinto. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, hay más impresión, hay más cálculos, hay más conceptos, hay más condiciones, la base de datos es más grande, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar en esa lista y es como sale esa matriz de precios, ¿verdad? Ok. Y con eso, pues obviamente cuando lo hicimos por primera vez, teníamos creo que un tope de, no sé, 2,000 empleados, creo que era lo máximo. Después ya pues esa lista creció hasta como 15,000, 20,000 empleados. O sea, fue creciendo conforme fuimos Oye, terminando. y la parte legal de derechos de autor, protección del logotipo y todo, también fue así de que de repente se dieron cuenta que había que hacer esto, De ¿no? hecho, fíjate que desde el principio sí hicimos esa parte de los derechos de autor. Contraté Ok. a un buen amigo mío que era Raúl Parello, Ujú. asociado, que se dedica precisamente a temas de derechos de autor y ese tipo de cosas. Y ahí es donde empezamos, que también fue todo un tema porque nadie sabía cómo registrar un software. Exacto. Sí, o sea, nadie sabía. O sea, Y más desde hasta allá. ajá, entonces, pues fue todo un tema. Registramos marca, registramos los derechos de autor, registramos parte del código, aunque ahí la legislación pues no te ayuda mucho porque aunque modifiques una parte del código y es otro software y Sí, pues porque ya. te pedía, no sé, 50 líneas de acá y 50 de acá, y aquí había 1 millón de líneas pues, o sea, era Ya, una estupidez, pero bueno, estás, ok. y todavía Oye, seguimos. y la creación de un canal comercial, eso también es todo un desafío, porque Claro, a lo mejor para ustedes ya era más fácil entenderlo porque ya fueron parte de un canal, en tu caso, de Compaq. Y yo me imagino que eso te ayudaba, que hubiera habido un Compaq y un Asper y todo esto, y que tú fueras parte de esa cadena, te ayudaba a entender por dónde podía ir. Pero, ¿qué tanto, qué tan fácil, qué tan complicado? ¿Cómo viviste ese viacrucis? mira, es como, hubo dos tipos, o sea, llegó un momento que la misma necesidad nos hizo que buscáramos un canal de distribución. ¿Ok? Empezamos con los locales primero, y la otra que empezaron a buscarnos también. Ujú. Algo que hicimos mucho, y eso sí fue un tema que también nos sirvió para el crecimiento, fue participar en expos. Entonces empezaba a haber un poquito más de comunicación global, ya empezaba el Internet a sonar un poco más, ya empezabas a ver comunidades y asociaciones que hacían eventos, y empezamos a participar mucho en Nuevo León, en Acuña, en ciertas ciudades, en la Ciudad de México, en Chihuahua, donde había ciertos ferias, eventos y promoción, y ahí empezamos a participar también. Ok. Eso nos ayudó a que nos buscaran también distribuidores. Entonces, pues fueron las dos. En Tijuana, por ejemplo, en Baja California, los que buscamos y los que nos buscaron, y luego los que venían de fuera. Eh, ya para eso ya había pues una cultura un poquito más sobre el software, lo que llamamos paquetería. Ujú, Eran los paquetes para computadoras PCs, ujú, no los sistemas para ujú, las máquinas grandes, ¿verdad? ujú. Entonces, porque así nos catalogaban, ¿no? Como paquetes Ujú. todavía. Sí, sí, eran paquetes, sí, claro. Entonces, dentro de eso, pues empezamos a crear ya esos canales de distribución. Algunos nos buscaron, por ejemplo, algunos que eran de IBM, nos buscaron, otros que eran, así empezamos a ver ya esos canales, esas personas que se independizaron también en algún momento y que estaban en ciudades que nos interesaba crecer mucho, sobre todo las Claro. fronteras. Pero Sí. también dentro del nicho que eres o muy inteligente o muy afortunado, o las dos se dieron, hay asociaciones de ese nicho. Y me imagino que el tema de ir a participar a esa asociación de las maquiladoras de la mesa de Otay, de las maquiladoras de no sé qué, que es difícil, bueno, existen en otras industrias, pero aquí está muy claro el nicho. Te ayudaban, eran un gran centro de exposición, ¿no? Claro, y sabes qué, otra vez, la recomendación nunca las perdimos. O sea, siempre que hablaban con un cliente nuestro, podían hablar y preguntar cómo les había ido. Ujú. ¿Qué ventaja teníamos comparado con los tiempos actuales? Pues que en aquel momento no había mucha comparación. O sea, o hacerlo a mano, ¿sí? O hacerlo por fuera, o comprar un sistema para hacerlo, Claro, ¿sí? así es. Entonces, eso nos ayudó mucho también porque fue un grado de independencia para las empresas que ya no tenían
que esperarse a que el que procesaba la nómina se las mandara. Si había errores, problemas, si se había calculado algo mal, pues tenían que estar batallando y haciendo cálculos manuales. No había un Excel, el Lotus todavía estaba muy limitado, Sí, claro, no había macros, no había muchas cosas. o sea, poder Entonces, hacer la nómina con todos los brackets y todo, sí tenía un desafío. sí, entonces tenía un grado de complejidad alto. Ujú, Entonces, y para hacer, tienes que, o sea, para la nómina no puedes ser reactivo nada más, tienes que hacerlo también en tiempo, porque estás afectando a una persona en su pago de nómina. ujú, claro, ¿Sí? claro. Entonces, y la dinámica, por ejemplo, que tú conoces aquí en las fronteras, pues si hablamos de rotación, si hablamos de cambio de personal, de turnos, o sea, hay muchas combinaciones en la industria. Entonces, sí, se volvió complejo. Entonces, era muy fácil poder convencer a una persona de decir, oye, mira, tú vas a tener control de tu nómina con eso. Que Exacto. también nace en su momento las rivalidades entre las áreas de las empresas, recursos humanos contra nómina, ¿verdad? Exactamente, Tocó claro. batallar ese A proceso, me ver, tocó. pero a recursos humanos contra nómina, yo siempre hubiera pensado que eran compadres. No, hombre, no, y en aquel tiempo la nómina la hacía un departamento de contabilidad o de Ajá. nómina y recursos humanos, pues es más, teníamos empresas que tenían dos instalaciones, una para recursos humanos y una para nómina y no se hablaban, Wow, no me hubiera imaginado eso. no se No me hablaban. hubiera imaginado. Oye, y dentro de tantas cosas que tengo interés en preguntarte, a mí se me antoja mucho hacerte una pregunta que no a todo mundo se la he hecho, pero en tu caso va a caer muy bien. O sea, va a caer muy bien la pregunta, no sé si te caiga bien a ti, pero ¿cuál es el valor de las relaciones públicas en el desarrollo de un negocio? Híjole, mano, ese es 100%. Digo, definitivamente las relaciones te ayudan en todo. Y digo, lo vivimos ahorita. Mira, por ejemplo, actualmente ahorita acabamos de firmar unos acuerdos con Index Nacional y con algunas ya de las oficinas de Index. Y las relaciones te abren puertas, definitivamente. En el momento cuando empezamos también, cuando empecé con lo de tres, eh, pues o sea, no éramos nadie. Ujú. La gente confía en la persona y Eran confiaba los en chamacos mí. que tenían un sistema de nómina nuevo, novedoso nada más. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y es más, amigos, ya después fueron mis amigos, obviamente, me decían, vamos a darle chance a Fulanito de tal. Es más, si tú preguntas en Tijuana quiénes fueron los primeros, va a haber como unas 20 personas que te van a decir que fueron los primeros en usar el sistema. Y sin embargo, pues eran relaciones que teníamos. Las relaciones públicas, o sea, las relaciones con las gentes, o sea, el que estés en el mercado, el que te conozcan, el que saben lo que haces, tu reputación, ¿sí? Ujú. Es lo más importante. O sea, porque podrás tener un buen producto, pero si quedas mal, Claro. por eso muchos productos nuestros, por ejemplo, cuando los pasamos a alguien más, desaparecieron. Ya veo, porque no cuidaban ese aspecto personal. O sea, no se convertían en el trusted advisor, era el vendedor tradicional. Te lo vendo y bueno, luego veremos qué pasa. Yo te puedo decir Pero, que también, mis clientes tienen mi teléfono celular. ¿Por qué lo tienen? Porque si tienen un problema me van a hablar. Si no claro, tienen problema no me van a hablar. por supuesto. Entonces, ese nivel no ha cambiado. Pues, o sea, la relación con los clientes, el estar directamente con ellos, la confianza que das. Es más, en situaciones difíciles, por ejemplo, me ha tocado estar con clientes que les han secuestrado los servidores, se quedan sin sistema 3 semanas y tenemos que entrar al kit a sacarlos. Claro, sí, la nómina se Y tiene que pagar. primero lo sacamos y luego vemos cómo me pagas, Sí, ¿sí? sí, sí, porque ni modo que esa empresa diga a su plantilla, no, no va a haber nómina porque nos secuestraron los servidores, ¿no? Tiene que estar nómina y tiene que estar bien. Y el Y, Seguro Social no espera que le arreglen los servidores. exacto, Es otra entonces, cosa interesante, aunque no estás en un nicho regulado, pero hay una gran amenaza dentro de todo esto que se llama IMSS, Afore, Infonavit. O sea, que si tú estás bien por allá, realmente estás ayudando. O sea, el hecho de que le ayudes a una empresa que dice que está bien con estos, que de alguna manera siempre están viendo en qué momento te pueden caer y te cuesta muy caro. Te cuesta más caro que no tener el servicio, ¿no? exacto. Y de hecho, fíjate que, por ejemplo, en aquel tiempo, pues hacían muchas cosas porque se podía hacer. Ahorita ya es muy complicado hacer algo que no esté regulado y sale más caro. Entonces yo te la recomendación es, hazlo todo bien, o sea, no, te sale más caro no hacerlo bien. Ha evolucionado mucho también la nómina, o sea, e incluso, por ejemplo, la nómina ya después de tanto tiempo
sí la gestión de capital humano y todo lo que está alrededor, pero un empleado que no recibe su nómina en tiempo ni en forma, es un empleado que va a estar descontento y se va a migrar y se va a Claro, salir. claro. Ok. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta de trabajo. Me Sí, salgo, me voy aquí enseguida y en este momento me contratan. No tengo que sí, sí. esperarme a mañana, ¿sí? Fíjate. Que Me contratan. ese caso no se da fuera de ese nicho. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es un tema que, entonces, por eso te digo que la nómina evolucionó mucho y tiene una importancia y un peso, porque es el termómetro de cómo está la empresa. Mira, por ejemplo, cuando llegamos a una empresa te das cuenta el grado de error que cometes en las empresas. Entonces, cuando empezamos a hacer un diagnóstico ahorita de nuestras nóminas, de Ventuc, de lo que hacemos, es ver cómo estás y normalmente detectamos como un 8% de errores en la nómina. Entonces, ¿qué Ujú. tenemos que hacer? La nómina es su termómetro, es tu resultado final. Tenemos que auxiliar a las empresas alrededor de todo este proceso para facilitarlo y que llegue el mínimo de error al empleado. ¿Por qué? Porque si no se te va a ir. Claro, Entonces, parte de lo que hicimos en Ventuc fue cambiar la forma de pensar. A ver, ¿cómo lo hacemos para que la licencia, ahorita te hablaba hace rato de los módulos, ¿sí? ¿Qué pasa actualmente ahorita con las licencias de software? Se han convertido en un commodity. ujú, ¿Qué claro, significa esto? Que ni modo que yo te diga, oye, te vendo la licencia, pero no te doy esto porque ese proceso te lo voy a cobrar más caro yo. Pues no, o sea, ya tenemos que pensar fuera de la caja. Ahora es, te entrego la licencia entera, ahí está, y dime cómo te ayudo a automatizar todo, ¿verdad? claro, ¿Por claro. qué? Porque nos conviene tanto para el colaborador como para la empresa, como para los que somos desarrolladores de software, pues que utilices todas las aplicaciones completas. Todavía es increíble pensar todavía que ahorita que hablamos ya de inteligencia artificial, que hablamos de BI y otro tipo de cosas, vamos a empresas con procesos manuales, ¿sí? Donde todavía usan Exceles para una liquidación o para control de vacaciones. Dices, ¿cómo es posible que ahorita que estamos hablando de temas de inteligencia Sí, artificial, en la no plena era de la estás transformación digital, no sí, sí, estás ahí, ¿verdad? Y mucho es porque es que, mira, si quiero poner este módulo, me cuesta mucho y pues no tengo presupuesto para eso. Entonces, ¿cómo lo que hicimos ahora fue, dentro de esa nueva estrategia, fue, vamos cambiando para que la licencia no sea un impedimento, pues, claro. ¿sí? Oye, ahorita que estoy haciendo memoria, porque, bueno, tuve la oportunidad de conocerte y en algunas cosas que hicimos juntos, eso que hablas de la innovación y de salirse de la caja, yo me recuerdo, y luego es motivo de cosas que platico o de pasajes que platico con clientes, vendiendo algo tan, no quiero sonar grosero, pero tan cuadrado como una nómina o tan simple como porque muchas veces la nómina lo vemos como la nómina, así como despectivo, ¿no? Independientemente que es una caja negra con todo eso. Ahí yo recuerdo que me llamó mucho la atención dos esfuerzos que hiciste que siempre los tendré muy presentes. Número uno, viéndolo lo que hacían otras empresas con un folleto de nómina, recuerdo que sacaste un folleto que para mí fue un parteaguas en el tema del pensamiento, y en algo también, ahí lo hicimos juntos, que decías, del 80 y tantos % de la plantilla de personas de Maquila se calcula con tres. 0% de error. No sé cuánto de que se le entrega al IMSS de acá de la frontera, se calcula. O sea, había como, de quick facts, había como Ajá, unos 8 puntos que decías, tengo que tener tres porque está más que, o el sistema de nómina que tú representabas, está más que evidente que me lo están proponiendo de una manera en que si no le entro, pues bueno, ahora estoy poniendo mi puesto en riesgo, ¿no? Esa es exacto. una Sí. parte de innovación muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que cuando estábamos en ese proceso, a mí se me ocurrió empezar a hacer una matriz de qué módulos son los que más se vendían y también cuántos empleados teníamos y cuántas empresas. Y es como salen esos números. Todo esto nace por otro tema, nace por el tema de la subutilización de los softwares. ¿Ok? A pesar de que teníamos 4 o 5 módulos en su momento, se utilizaba nada más un 30-40% del sistema. Lo demás seguían haciéndolo a mano. Ok. A pesar de, entonces,
nace de ahí porque decíamos, oye, Interesante. ¿cómo te ayudo? O sea, Mm. estás desaprovechando lo que estás Exacto. pagando. O Ya lo sea, pagas y no lo usas, compadre. exacto. Eso nos generó una campaña también que se llamaba Tomarse un café con el cliente, Ah, qué padre. que lo que hacía básicamente, pues era ir, identificar qué no estaban usando, Ujú. sentarnos con un cafecito y tratar de vender horas de soporte para que Claro, pudieran utilizar la aplicación. claro. Entonces, eso fue un tema que pues siempre se estuvo llevando, ¿verdad? Ya después, digo, obviamente ya hubo cambios y hicieron otras cosas, pero finalmente fue uno de los temas que se crearon. Eh, y ahorita lo seguimos, digo yo, por ejemplo, bueno, digo, salgo de tres yo en su momento, ¿En qué año sales de tres? salgo en el, ¿qué ¿2000 fue? qué? ¿2002 o 2004? 2002, fue 2002. Ujú, 2002 algo, digo, pues como todo, los socios no están de acuerdo, pues, se separan, ¿verdad? Es como un ujú, matrimonio, ¿verdad? Eh, en ese momento entró a Deloitte, ujú, me acuerdo. que fue una experiencia de lo mejor. Para mí haber entrado a Deloitte me abrió los ojos. Bueno, digo, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero cómo manejan ellos el concepto de negocio y todo eso, fue una escuela. Es una ¿En escuela serio? fascinante, o sea, ¿En serio? recursos por todos lados. Teníamos, por ejemplo, yo entré como director del área de consultoría y luego ya estuve con la parte de procesos de nómina también de BPO y en el área de sistemas. En el área de sistemas, más bien desde el tema venta de software, ¿verdad? O sea, como que era mi fuerte. Entonces tenía Cuánto tiempo estuviste por ahí? 6 años y medio. Iba por Ay, mira. dos, según yo, y la verdad fue la mejor experiencia. Mauricio Monroy, o sea, que fue el CEO Ajá. de Deloitte, Mario García, que era mi jefe, mi jefe él el socio que era mi jefe, y Fabio Works, que fue quien me invitó, nada más que yo entré y Fabio salió. Entré yo y al poco tiempo Fabio se fue. Entonces, pues me quedé con sus áreas también. Muy interesante, la verdad fue algo, aprendí mucho, hay mucho material para aprender, recursos, o sea, no nada más en Estados Unidos y en México, a nivel mundial. Mundial. Ujú. Ajá, aprendí mucho, entonces, con mucho cariño de ahí, la verdad sí, sí, creo que consolidé muchas cosas que tenía la idea de cómo se hacían, si tú quieres, de forma, pues mira, didáctica, porque lo vas aprendiendo. Autodidáctica, ¿no? Ajá, Porque realmente nosotros somos de una generación que fuimos muy autodidactas porque exacto. sales y no sabes cotizar, sales, o sea, no había lo que hoy tienen los muchachos que incuban Exacto. empresas en las escuelas. Eso no existía. No existía. Entonces, y aparte era prueba y error. O sea, muchas veces Era prueba era, y error. la regamos y chin, dale reversa, porque todo Ajá. esto es un problema, ¿no? Entonces, entro de Deloitte, de ahí me asocio con un software, un ERP, que se llama Intellisys, que era del Grupo Carso. Mm. Bueno, me tocó la compra del Grupo Carso, a mí Sí. estaba dentro de Intellisys, que dentro de las suites, pues estaba está Aspen, Ajá. está Intellisys como en medio también, y luego está otra empresa que es la que le desarrolla a Telmex. Es una empresa interna que hace desarrollos en SAP. Ujú. Entonces éramos las tres empresas de tecnología del Grupo Carso. Así E es. Intellisys me tocó abrir a mí y me hice socio de aquí de la sucursal de Tijuana. De hecho, yo lo empecé en Deloitte. Deloitte decide quitarse todos los softwares y quedarse únicamente con SAP. Y aproveché eso para también salirme de Deloitte. ¿Por qué me salí? Pues porque la verdad veía más crecimiento otra vez en hacerlo de forma individual, independiente. Y con Interisys tenías nómina y tenías todo lo que era un No. RP. Ah, no había nómina. El RP sí, la nómina venía completa, la nómina no era el fuerte de ese Ajá. RP, la teníamos La clientes con tenías. nómina, pero pues no era el fuerte, ¿verdad? Y Realmente ese menos para tu RP, nicho. no, no, yo la nómina, teníamos una nómina muy fuerte, o muy grande, perdón, que era una agrícola, lo desarrollamos aquí en Tijuana nosotros y lo aplicábamos a una empresa agrícola Ujú. en Hermosillo, entonces ahí es donde yo vendí la primera nómina grande de Intelis. Ok. Bueno, a Intense lo conozco por Deloitte y luego ya, pues yo ya empiezo a conocer a toda la gente, porque yo era mi grupo, el que yo tenía, el que yo atendía, perdón, y me asocio con ellos en Tijuana y formamos la sucursal de Intelligence con la Entonces parte. conociste al buen José Jefes.
exactamente. O sea, Eh, antes que empezaste conociendo a los de Compaq y luego ya avanzado en tu carrera, conociste a los famosos amigos de Aspel y todo lo que exacto. estaban haciendo. Y de hecho, la verdad, fíjate que me tocó estar en juntas con la gente de Aspel, digo, con los dos hermanos, y Ujú. Emilio, un tipo sumamente brillante, sí. increíblemente brillante, ¿verdad? Los dos en su nicho. Uno Ajá. desarrolla y otro es como que comercial, ¿verdad? Entonces, como que sí. Entonces, muy buenos los dos. Aprendí también mucho de estar con ellos, porque en aquel tiempo Intelisys se integraba a un grupo donde el grupo es muy cuadrado. O sea, los paqueterías y todos los packs, y sobre todo Aspel, es muy disciplinado, muy Sí. cuadrado, con mucho procedimiento, tipo Carso. Ujú, Entonces, Intelisys viene de una amalgama de asociaciones, de asociados, entonces, pues con muchos estilos, y pues me toca empezar ahí a crecer en la parte de ujú. Intelisys. También duré como 6 años en Intelisys en Tijuana, y esta es la oportunidad otra vez de regresar a las nóminas. Eh, Órale. dentro de lo que es el grupo Vitel, Ujú, sale la parte de evento, que antes se llamaba Tempus, es donde estoy ahorita, y estoy como director del área de recursos humanos y nómina, y pues otra vez regreso a las nóminas. Y si ahorita te pudiera decir qué ha pasado en todo este tiempo en las nóminas, pues no ha pasado mucho, ¿verdad? Y los mismos problemas. eh, Ahorita ya tenemos cerca de 160 clientes más o menos en la nómina, con recursos humanos y Wow. nómina. Como te comento, el modelo de negocio es distinto, es un commodity para nosotros la licencia. Y además abrimos un nicho de mercado que para mí ha sido apasionante, que ¿Cuál? es agrícola. Oh, O sea, hemos estado ahorita creciendo mucho con clientes agrícolas. Ha sido un nicho que empezamos con un cliente en Veracruz y en San Luis Potosí. Tenemos ahorita alrededor de 25 campos agrícolas más o menos. wow. El más chiquito tiene como 600 empleados, el más grande tiene 15,000 empleados. Y en ese ramo pues tenemos de todo, ¿verdad? Entonces ha sido la nómina más compleja, ¿Más que las que maquilas? mucho más, no, no, no tiene comparación, ¿sí? Wow. Es una nómina, entonces fue un reto nuevo el entender puta, la piramidación, mil cosas que ni te imaginas, el destajo realmente, cómo se paga. Y luego empiezas a ver, por ejemplo, que muchos agrícolas son IMEX, tienen un programa de maquila. Ujú. Aunque no se mezcla como una maquiladora, Pero es es un una programa industria de de maquila. transformación. Este es un Ujú. programa de maquila. Entonces, mucho de lo que se exporta, pues son empresas son IMEX. Y Ok. también tenemos, obviamente, el agricultor mexicano, ¿verdad? Que también exporta. Y entonces, ha sido para mí, de hecho, estuve la semana pasada en un campo agrícola en Mochis y acabo de ver otro por aquí también en Culiacán. Entonces, traemos por ahí grandes clientes de la batería. Ahí fíjate que sí, a diferencia, por ejemplo, de que ahorita competimos, pues obviamente con lo que fue 3, o sea, con lo Ajá. que es 3 y con otros softwares como Eslabón, bueno, varios por ahí que Ajá. están en el mercado, seguramente los conoces. En el agrícola, creo que nos estamos convirtiendo en el estándar agrícola. Qué padre. Otro Porque nicho. en otro nicho completamente Otro distinto, nicho. ¿verdad? Qué interesante. Y fíjate que curiosamente aplicamos más tecnología en la agrícola que muchas No, veces en la industria en mercado. serio, no lo hubiera pensado jamás. Claro, no, no. Es más, tenemos clientes que llevan el control del surco, quién plantó el producto que estén sembrando, cuántos, sí, por surco, por campo y hasta 9 niveles de agrupación para saber exactamente el costo que tiene esa cosecha. Bueno, puede ser el costo y puede haber también un tema de trazabilidad, porque muchas veces a lo mejor es el que está haciendo los tomates para las hamburguesas de McDonald's. Lo que pasa es que la trazabilidad empieza después de, o Ok, sea, la trazabilidad normalmente te la miden, sí, el origen de dónde se sembró y todo, pero ya que tienes el producto. Entonces, dentro ok. del producto hay un código universal que se le pega al tomate y Ajá. puedes definir la trazabilidad de los dos sentidos. Cómo llegó la semilla y quién lo sembró
quién lo empaquetó y quién lo exportó. Interesante. Entonces, pero Oye, el agrícola ha sido un tema, te digo, apasionante otra pues vez. qué padre, porque descubriste otra vez, tienes la fortuna de que descubriste un nicho. ¿Y cómo fue para ti eventualmente abrirte paso sobre un territorio y sobre un mercado que ahora es tu competencia, pero que tú fuiste el que lo hiciste? Mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, sí cambiar el modelo de cómo hacíamos, cómo se hace y cómo lo hacíamos. Otra vez romper paradigmas, ¿verdad? Claro, claro. Ahora estoy luchando o estamos luchando pues contra un estándar que pusimos, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces ahora es, o sea, ¿qué veíamos de debilidades en ese estándar? Bueno, otra vez, la licencia para mí es un commodity. Ujú. Para mí es, oye, Guillermo, ¿por qué te voy a limitar a usar cosas si yo lo que quiero es que tú uses todo el sistema, pues, Claro, ¿sí? claro. Servicio, creo que ha sido un tema también muy importante. El servicio lo tenemos muy personalizado y estamos con el cliente en todo lo que nos pide y sobre todo, eh, ya habíamos aventurado un poquito, nos habíamos aventurado un poco en el tema de hacer servicios remotos. De hecho, muchas implantaciones que hacemos, las hacemos remotas ya, ni siquiera tenemos que estar en Claro. Sí, sí, sitio. sí, Y claro. clientes grandes, ¿eh? No creas que clientes chicos. Eh, la pandemia aceleró ese proceso todavía más. Por supuesto. Nuestras aplicaciones desde hace, ¿qué te gusta? 5 años ya están pensadas en web. Ahorita ya son 100% web todos. Entonces, nos ha dado una facilidad de movilidad el hecho de que sean web. Tenemos hostings, tenemos servidores, tenemos clientes en la nube, clientes que tenemos hosteados. Entonces, la comunicación, el que tengas una licencia completa, el que tengas un modo de precios distinto, el soporte, nos ha facilitado el ir creciendo. Qué De hecho, te bueno. puedo decir que ahorita la tercera parte de nuestros clientes vienen de migraciones, que Qué padre. vienen de... Qué padre. Oye, para acercarnos al final de esta súper agradable charla, que siempre ha sido muy, muy agradable charlar contigo. Cuando se te acercan eh, muchachos, muchachos y muchachas, para que jóvenes emprendedores, Jóvenes, ándale, ajá. sí, emprendedores jóvenes, para que se oiga mejor, Sí. y te dicen, oye, Alberto, pues tú que llevas tanto tiempo en esto, ¿qué nos puedes recomendar para que no nos demos tantos golpes contra la pared? ¿Cuál es la recomendación, la sugerencia, si quisieras decirlo, como el consejo que Alberto Serrano le puede otorgar a esta nueva generación de emprendimientos o Mira, de yo te emprendedores? diría que tienes que dar muchos golpes a Ujú, fuerza. O sea, no vas a aprender, no existe un camino creado para llegar a la meta que quieres. ujú, Te tienes que dar golpes. Yo creo que eso es así como aprendimos y te digo, lo digo, tú y yo sabemos, conocemos este tema muy bien. ujú. Eh, la otra es las relaciones. Tú lo mencionaste al principio. Yo creo que las relaciones son muy buenas. Por ejemplo, yo te puedo decir ahorita que gente que me vio crecer cuando salí de la carrera y que los conservo como amigos todavía y que los veo todavía en el mercado laboral y que me recomiendan y me buscan. O Claro, sea, es esa relación que haces a través de los años. Eh, creo que también la integridad integridad. creo que es muy importante. O Ujú, sea, te puedo decir que yo jamás en la vida alguien me dio algo o yo di algo para cerrar un proyecto. Yo creo que eso ujú. habla muy bien de ti. Claro, Oye, algunos me decían, qué tonto, que mira, que todos están, ¿sabes qué? Pues si quiere, así, y si no, y rechazamos proyectos, importantes, que después cayeron, ¿verdad? ok, Pero pero creo que eso nos ayudó muchísimo en lo personal. Yo hablo de mi persona, a mí claro. me ayudó mucho. Eh, y sobre todo también ser honesto con los clientes, o sea, eso también, muchas veces puedes tener un problema y si lo hablas con el cliente te va a entender. Sí, y se va a ver Y cómo, y se va a buscar cómo resolverlo en equipo y te va a exactamente, dar digo, tiempos y todo. exacto. Entonces va a haber formas, va a haber tiempos difíciles y tenemos que resolverlos y lo vamos a resolver en conjunto. Y hay que acordarnos que el cliente, pues sí, se le llama cliente, pero realmente es tu socio de negocios, pues es tu Ujú, socio. ¿Qué es lo que buscas de una relación comercial? Pues que te recomiende, que hable bien de claro, ti, que utilice tus productos, que tenga la confianza de verlo. Hoy, por ejemplo, donde sea. estuve en el desayuno de Aritag
y veo a todos, o sea, es una gran familia, pues te saludan, o Claro, sea, no, es eso, pues que te reconocen el esfuerzo que haces, y tú también, obviamente, esa lealtad también la transmites, pues, a tus clientes. Eh, También yo creo que tiene mucho algo me acuerdo cuando empezábamos a vender, y ahorita que mencionabas algunos problemas, cuando empezamos a crecer tan aceleradamente en tres, llegó un momento que no podías tener a tus clientes. ujú, Y eso nos falló, me falló a mí. Yo no podía estar con todos, no podía estar atendiendo 300 personas, ¿verdad? Por más que quisiera estar en contacto con ellas, pues es imposible. Entonces sí tienes que buscar la forma de que ese crecimiento lo vayas haciendo de una forma ordenada, puedas delegar y sobre todo no perder la comunicación con esos clientes, ¿verdad? O sea, de otra forma, de otro nivel, tienes que estar siempre en contacto con tus clientes. porque si no, alguien lo hará, alguien encontrará el Exactamente. espacio. Y Oye, incluso, dime, incluso, por concluye. ejemplo, hay un estudio, me acuerdo de Harvard Review, que te decía que cada 5 años el cliente busca un cambio. Es el ciclo normal en el tema de software, sobre todo. Ujú, Buscan una aplicación distinta. Entonces, yo me acuerdo que decía, ¿cómo le vamos a hacer para cada 5 años estar con el cliente? Pues, claro. y es que tenemos que estar ahí, pues no podemos estar fuera. Ahorita, por ejemplo, con el tema de innovación en cuanto al uso de tecnologías móviles y todo eso, pues estamos ahorita nosotros metidos en 100% todo es web. Entonces, la pandemia nos ayudó porque nuestros clientes que estaban en la versión web hicieron la nómina desde el teléfono. Qué padre. O sea, no tenían que ir a la oficina ni timbrar, o sea, ahí estaban corriendo su nómina como si nada. Todo lo de home office, algunos no estaban preparados para tener home office en su casa. Entonces era desde una tablet, desde un teléfono, una computadora del hijo, de la Ajá, hija, sí, y sí, estaban es ahí correcto. trabajando. Entonces, eso nos permitió todavía crecer más. O sea, cuando te hablaba sí es cierto, es esa confianza y además también de hacer cosas distintas. Pues la movilidad me permitió meternos también más fácil, ¿verdad? Con los clientes. Por ejemplo, los ranchos, los campos agrícolas. Imagínate que está las oficinas y a 4 horas está el campo agrícola y lo único que hay en el campo agrícola cerquita por ahí es un Oxxo Qué que bárbaro. vende smartphones, Y sí, cervezas, y cervezas. Entonces, sí, prácticamente eso es lo que hay. Entonces, la gente se comunica a través del teléfono. por supuesto. Entonces, ¿qué hicimos? Abrir ese canal de comunicación precisamente para que todas las personas se conecten desde el teléfono Ujú, y vean su nómina, tiempo extra, lo que quieran ver, lo vean desde ahí. qué bueno. Oye, y tú y yo somos, ¿tú de qué mes eres? De octubre, ¿verdad? Yo me acuerdo que eres Octubre, de 8 de octubre. octubre, sí. Exactamente. Soy mayor que tú por 3 semanas y por varias canas. Pero nos tocó ver muchas cosas, muchas novedades, Alberto. ¿A ti cuáles son las que más te llamaron la atención? ¿O cuáles te han llamado la atención? Atención. Porque siguen saliendo. Claro, sí, definitivamente. Mira, yo creo que eh, una, obviamente, el uso de Internet. O sea, el acceso a la información. O sea, tú acuérdate, nos recomendábamos libros. Claro. Oye, ¿qué libro? No, pues Focus, ese de ahorita es el del principio, hay que ver Ajá, ese, sí, sí, sí. porque por ahí está todo, y así veíamos las tendencias nosotros, con los libros Ujú, que podíamos leer, o en la escuela, o lo que fuera, ¿no? Pero ujú. digo, pero finalmente, ahorita el Internet te da mucho material o sea, cambiar, corregir, enterarte, ver, por ejemplo, mira, nosotros hemos estado en la transformación digital desde hace más de 30 años, tú y yo. Ujú. Hablar de transformación digital como un tema nuevo, no es cierto. Es Estamos cierto, hace 30 años, o así sea, es. atrás de lo que queremos transformar precisamente. Ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de temas de BI, y de hecho mañana tengo una plática de eso, este, pues como que se van al final del BI y cuando volteo a ver, le digo, a ver, ya empezaron, ¿cómo están sus datos? Vámonos a algo tan básico como los datos. Claro, ¿Cómo, ujú, cómo juntas los datos y los conviertes en información? claro. No, pues yo tengo un Excel y bajo y no, No, compadre, ya. ya, 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 Es, ya. ya, ¿cuál VI? O sea, estás pero años luz del VI todavía, ¿verdad? Ajá, Entonces, entiendo la parte del VI que sí tenemos que usarlo para ciertos procesos, pero tenemos que regresar a las empresas. Y les digo muchas veces, hablamos de las generaciones, de las personas. Dime tú en qué generación están ustedes, o sea, están en claro. generación
ni siquiera baby boomers, o sea, cuando Exactamente. ya manejan Excel y todo eso, o sea, tienes que buscar la forma de introducir, de utilizar la tecnología para que todos tus datos y tu información que se está generando sea confiable y luego ya muévete un BI el que quieras, ¿sí? O sea, pero si no tienes algo que está bien abajo, estamos mal. Es muy cierto. Entonces, me llama la atención, te digo, el uso de la tecnología en el caso de Internet, por ejemplo, los recursos que puedes bajar, cómo te puedes instruir, cómo puedes bajar información de todo, cualquier tema que quieras, fue para mí como que de cómo lo hacíamos a cómo lo hacemos, Sí, fue, sí, sí, sí. no hay comparación, ¿no? No nos imaginamos este Internet, No, porque el Internet que nos empezó a no. tocar ver, todavía, pues, se supone que lo dominábamos, pero no teníamos claro hacia dónde iba ni la gran oportunidad que eso fue, ¿de acuerdo? En cuanto a los equipos y todo eso, pues te puedo decir que están haciendo más chiquitos y más poderosos, pero no ha pasado mucho, ¿verdad? Mm, Otro tema que yo sí veo y que cada vez eh, lo promuevo más es el uso de la tecnología móvil, pero para la gestión individualizada de las personas. ujú. Tenemos que llegar a un punto donde la gestión de capital humano no sea por grupo, no sea a todo mundo le pago un bono si se portan bien, a todo mundo le hago esto porque es una prestación de ley, no, tiene que empezar a cambiar. La tecnología nos permite identificar al individuo, qué es lo que, cómo está, qué es lo que le afecta y todo eso, y poder hacer una gestión individualizada, ¿sí? De esa persona. Ya existen uno que otro esfuerzo para llegar ahí, pero para eso ocupas que lo que está atrás, el uso de la tecnología, que se generen datos, que se capture toda la información completa, o sea, todo eso se vaya limpiando para poder llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú cuando vas a una empresa y te tratan como del montón, pues te vas igual como del montón, ¿verdad? Cuando se Ujú. preocupan por ti, oye, fíjate, tú tienes dos hijos, oye, va a pasar ahorita, por ejemplo, estoy pensando, va a empezar ahorita ya el ciclo escolar, te podemos hacer un préstamo, por ejemplo, para que compres útiles. Y los Eso, nuevos libros de texto que no se pasen, ya, ¿no? anda no, pero ya no cómpralos, ¿verdad? O utiliza del año pasado. Exacto. Pero ese tipo de cosas se tienen que empezar a notar, pues ya no es cómo te pago más, o sea, ya no es te voy a dar un bono, no, espérate, tienes que reconocer qué requerimientos tiene la persona. Por ejemplo, algo que veíamos, y fue todo un tema de alegata recientemente con gente de Capital Humano, decíamos, ¿sabes qué? A ver, una persona que es, que acaba de ser un millennial, soltero, vive con sus papás, no quiere tener un seguro de gastos médicos, pero Ujú. si comparas contra un jornalero, que tiene dos, tres hijos, que está Claro, casado, pues a lo mejor él sí requiere tener un seguro de gastos médicos para toda su familia, por supuesto. porque vas a medirlos de la misma forma. Claro. Tienes que empezar a identificar a esas personas y para eso, ahí sí yo te digo, la inteligencia artificial me puede ayudar mucho, pero primero tienes que llegar a identificar todas esas variables para empezar a juntar toda esa información. Sí, y dentro de esas variables y contrastándolo contra lo que la palabra, o las palabras de inteligencia artificial, tiene que haber un razonamiento más humanizado, ¿no? Porque efectivamente el que decidió no tener hijos, no casarse todavía, etcétera, y que lo que más le interesa quizás es comprarse el Pepto-Bismol del domingo, es tan válido como el compadre que tiene dos hijos y tiene tales, porque los dos te están entregando algo que le da valor a tu empresa. Exacto. Y yo creo que también el tema de la pandemia, yo creo que fue un parteaguas para todos, ¿eh? O Por sea, nadie supuesto. sabíamos qué hacer ni cómo atacarlo, ¿verdad? Se ha ido ahorita ya entendiendo un poquito más el proceso. Por ejemplo, en nuestra industria, en mi empresa ahorita donde estamos, yo te puedo decir que el tema del teletrabajo para nosotros fue lo mejor que pudo haber pasado. Claro, por Sí. supuesto. O sea, y ya ahorita, aunque tenemos una parte del grupo, sí que está trabajando híbrido, hay gente que ni siquiera se para en la oficina. Así No es. tiene caso. O sea, Y aquí ya nos viene. dimos cuenta que no tiene caso. Exactamente. Tuvo que pasar la pandemia para darnos cuenta que podemos hacer las cosas de forma diferente. Y tendrá que venir otra cosa que nos vuelva a sacudir. Lamentablemente, algo que la inteligencia artificial no ha podido hacer es la estupidez humana. Exacto.
¿sí? Exacto, Entonces, correcto. no ha podido superar la estupidez, ni la ceguera, ni la soberbia de pensar que solamente hay una forma de hacer las cosas. Ujú. Eso es muy cierto. Oye, para irnos enfrentando ya al final y agradeciendo todo el tiempo que nos concedes y tocaste el tema de los libros, me acuerdo cuando nos compartías. ¿Hay algún libro, algún autor que tú recuerdes con gusto? Fíjate que hace poquito estaba sacando mis libros viejos. O sea, estaba acomodando. De hecho, pues otra vez, estoy acomodando la oficina de mi casa, ¿verdad? Ya tengo Ajá. 3 años acomodándola, porque pensé que iba a regresar a la oficina y ya, pues, voy. Y me topé con un libro de las ahorita en el. Voy, a ver. Ey, ey. Actualmente ya estás desde tu casa, ¿no? Sí, ya, ahorita ya estoy en mi casa. Sigues viviendo allá por... Sí, en tu casa, aquí está, en la Hacienda Caliente. Exactamente. Sí, mira, me topé con esos 4 libros que para mí fueron muy importantes. Y uno, no recuerdo si lo vi contigo en algún momento, sí, que se llamaba Selling the Invisible, de Ujú. Harry Beckwith. No, Este libro, perdón, por aquí. Ay, es que no se ve por el fondo. sí, por el fondo. Bueno, te mando una foto. Órale, Este libro, en particular este libro, sí, ahí sí se ve. Selling Invisible, ahí está. Lo que hizo este libro para mí fue entender que vendíamos un intangible. Porque, Ok. ¿cómo vendes un software? ¿Qué es un software? Un intangible. No es físico, no es una caja, o sea, Sí. son líneas, es código, Ujú. está. Entonces, este libro habla prácticamente cómo entender y cómo vender a través de beneficios y el impacto que tiene. Ok. Este para mí también fue muy importante de Tom Peters, Ah, claro, Tom Peters. ¿sí? Para mí de Reinventing, en Ujú. particular porque te habla de cosas, de cómo romper paradigmas. Ok. Para mí como que, ching, no, espérate, yo digo que es así, No espérate, necesariamente. ¿no? O puede ser que sí, pero bajo determinadas premisas que no Ah, son atemporales. y luego, por ejemplo, de Anthony Pagnello, que es Selling to Vito, perdón. Ok, Este libro en particular es To Very Important Top Officer. ok. Este me sirvió mucho porque nos dábamos cuenta y tiene una gráfica muy interesante que te dice el tiempo que tardas en vender y hay una escala desde el usuario, el de sistemas y cómo tienes que llegar a la parte más alta de la pirámide para poder vender más rápido. Ok. Y cómo perdíamos mucho tiempo nosotros aquí, Acá abajo. acá Exacto, abajo. exacto. Y entonces teníamos que buscar la forma de llegar arriba y las ventas obviamente pues son mucho más rápidas. Y me Y imagino que eso se habilita cuando tienes tableros de información directiva, y BI y todo ya eso, ¿no? tienes ya más Porque comunicación. va allá arriba. Exacto. Y la otra es que eso seguramente pues que sí lo conoces bastante bien. Como nos sí. Sí, que era también pues cómo vendíamos más, ¿verdad? Entonces, hubo muchos libros que me cambiaron la forma de pensar. Esos Ujú. 4 en particular, para mí fueron inspiradores porque en aquel momento me acuerdo cuando trabajaba con un buen amigo, en su momento Sergio Bailón, de ¿Cómo Mexicali, no? De Mexicali, de claro. Innova, Innova. y andábamos medio dispersos en cosas que queríamos hacer. Y me acuerdo que me recomendó el libro, se llamaba Focus, se llama el libro, que decía, enfócate en un solo tema y no te salgas de Ajá. ahí, sé lo mejor. Y muchos años hicimos eso. O sea, nos Ujú. enfocamos nada más en la nómina, Sí, sí, me acuerdo. y fue exitoso, fue bueno el ejercicio. Sin Sí. embargo, creo ya ahorita, después de estar en Deloitte y haber estado en los RPs y todo este tipo de cosas, creo que nos hubiera ido todavía mejor si hubiéramos pensado un poquito más. Dejamos ir muchos negocios, creo yo. Oye, Eso. bueno, a ver, dentro de eso, habrá algunos momentos o algunas noches donde te acuerdes de alguna decisión que no fue la mejor tomada. Sí, claro. No, no, no. Y te pones a pensar que yo sé que lo hubiera no existe otra vez, pero te pones a pensar y dices, ching, o sea, por ejemplo, eh,
En su momento nunca quisimos hacer paquetería masiva para Ujú. competir con Compaq o con Ujú. Omipac. Sin embargo, por ejemplo, ahorita, digo, yo ya después del tiempo que salí, y tiene una división de paquetería barata, masiva, ¿verdad? Mm. Entonces, no es ahorita un estándar ni nada, está ahí, pero pudo haber sido el número uno también, pues, o sea, me explico. Exactamente. Entonces, son esas cosas que piensas, yo estaba a favor de hacerlo, pero pues teníamos que hacer muchas cosas, en su momento no se pudo, ¿verdad? Y si lo piensas, dices, puede haber sido un éxito, pues sí, sí puede haber sido un éxito, ¿verdad? Creo Ok. yo. Está Eh, bien. Como esas, pues digo, había otras más, ¿no? Que Tiene que dejamos haber otras pasar. más. Claro Ajá, que pero sí. pues, Oye, en el mundo musical, ¿qué disfrutas más? fíjate que mi esposa me da carrilla que yo me quedé atorado en los 80. Es, ¿A eh, poco hay mejor música que los es lo ochentas? que yo digo, pero pues dice que O qué quieren que sea el Bonnie no sé qué? O el mi Peso playlist Pluma? ¿O qué? de 3000 canciones le enfada, pero bueno. Eh, yo escucho de todo, digo, al final de cuentas sí me gusta mucho la música. Para mí creo que es importante la música, música clásica también. Y algunas nuevas por ahí que ya estoy incorporando también. Está Digo, bien. reggaetón, pues no me gusta, Sí, claro que no. no los puedo asimilar todavía como quisiera, ¿verdad? Pero en general, pues digo, la música de los 80 me gusta mucho, ¿verdad? Música clásica, también mucho jazz, también me gusta mucho el jazz. Eh, y sobre todo el jazz más modernón, ¿verdad? O sea, como que la han combinado. Tenemos aquí varios amigos que tocan y por eso también ahí como que Qué me ha bueno. gustado más, ¿verdad? Eh, En el mundo gastronómico, ¿qué te gusta? Híjole, mano, comer, no de todo. De todo. Fíjate que yo soy carnívoro, o sea, me Ujú. considero carnívoro, todas las carnes me gustan mucho. Y digo, también mariscos y todo, pero para mí me gusta mucho salir a comer, o sea, disfruto mucho salir a comer y con un buen vino, Claro. No, ¿verdad? y estando allá, Estando acá, estás sí. obligado a que así sea. Oye, ¿y Sí, personajes de la historia que recuerdes con admiración? fíjate que, digo, y no voy a una historia tan antigua, una historia moderna, por ejemplo, Steve Jobs, yo admiro mucho algo que hizo que fue revolucionar cómo se hacían las computadoras. Y lo que te Ujú. decía, que hay que reinventarse cada vez, ¿no? En su Ujú. momento me tocó batallar con los grandes y los chiquitos, ahorita con los estándares, Ujú. ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? O sea, pues ni modo, tienes que volver a empezar. Si te dijera, digo, igual que tú, ¿cuántas veces hemos empezado de cero? Uf, Y pues así es esto, ¿verdad? así es. Tienes que seguir golpeando y picando piedra pues lo admiro porque a final de cuentas fue un reto el querer cambiar la tecnología por otro lado, ¿sí? Convertirse en un estándar y Pelearse ahora contra el grande. ajá, pelearse contra IBM en su momento. Y hay una fotografía que me acuerdo mucho, la tengo por ahí guardada en algún lado, que está en el edificio de IBM en Nueva York y que está levantando el dedo así en el letrero de IBM. Ajá. Lo tengo muy presente esa fotografía. Incluso, digo, Microsoft también admiro mucho lo que hicieron. Sin embargo, en particular con Steve, sí creo que es un fuera de serie en muchas cosas, ¿verdad? Sí, Entonces, así es. Así hablando es. de historia moderna, ¿verdad? Y sobre todo, gente que te ha inspirado a hacer cosas en este medio. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Oye, ¿tienes algún deporte, algún pasatiempo? ¿Sí le metiste al golf o no? Sí, sigo con el golf, no he mejorado, no puedo jugar como quisiera, Ok. ¿verdad? Últimamente hemos estado participando en torneos de index y ya tengo que ponerme a practicar ahora sí de plano. Está Eso, la bueno. caminada y la corrida, pues es lo único ¿verdad? Que estoy haciendo básicamente. ¿En tu escritorio tienes Mac o Windows? No, tengo Windows y la razón es porque Uh, no me he podido acostumbrar a la Mac, fíjate. A ok. pesar digo, todos mis dispositivos son Apple, o sea, Sí, sí, todos. sí. Pero en la computadora, como hemos trabajamos tanto con cliente que estamos casados con Windows, Sí, al por final supuesto. con Microsoft, por el nivel de cliente que tenemos. Entonces, pues se nos facilita más hacerlo en Windows, ¿verdad? Digo, en mi casa soy el único que tiene Windows, ¿eh? Ah, Todos fíjate, tienen Mac, ese es un buen dato. En tu casa eres el único es el con único. Windows. Bueno, Windows va a Todos tienen tener Mac. a mi gusto creo que Microsoft se puso las pilas
como nunca antes en la participación que decidió tener con OpenAI. Y de ahí yo creo que vamos a ver un nuevo Microsoft, porque la verdad fue una gran jugada en términos de negocio que va a revolucionar su tecnología. Sí, no, y mira, sí, es esa evolución. Mira, yo he sido por necio porque muchas veces traté de usar una Mac, pero de repente no era compatible con ciertas cosas y tenías que estar de todas maneras o comprar un componente Ujú, para correr Windows en la ujú. Mac, que pues ya pues, mejor tengo una computadora más barata que no ocupa ese componente, ¿verdad? Pues Entonces, sí, por facilidad, realmente ha sido por facilidad, no tanto por otra cosa. está Pero bien. tipo, tablet, todo es Mac. Todo es Mac. Pues la última pregunta, ¿con qué te quedas de esta conversación, mi estimado Alberto? Fíjate que con un grato sabor de boca. Ujú, Han pasado muchos años, hemos vivido muchas cosas. Te agradezco que me hayas recordado tantas cosas que en ocasiones ya las dejas de ver, o sea, no sabes ni cómo llegaste aquí. ujú. Ahorita que me estás forzando a recordar etapas de mi vida, como Cuando nos que... fuimos ¿te acuerdas cuando nos fuimos a Miami, que Ándale, la avionetita ¿sí? de San Diego a Los Ángeles, ¿cómo hacías? ¡Ah! Qué miedo, o sea, que dices tú, "Uy, aquí estamos, aquí nos podemos, se puede estrellar este avión y qué tan frágiles Sí, somos, ¿verdad? Y me sí, acuerdo de esa tormenta que nos tocó, si es cierto. sí. Entonces digo, el vivir todo eso, te das cuenta de que a lo mejor lo das por, no sé, como que se te olvida y como que piensas que estás aquí por viejo y ya que empiezas a ver todas las experiencias hacia atrás, dices, ay, fregado, o sea, sí han sido muchos temas y sobre todo situaciones que hemos vivido. Y yo creo que eso pues es lo que te va forjando poco a poco, ¿verdad? Te va haciendo la persona que eres. Bueno, te digo que yo creo que eh, no hay forma de cortar esquinas, pues, o sea, te tienes que dar golpes en la pared para que aprendas, porque si Claro. no, pues, no hay un éxito fácil. O sea, a mí me ha tocado ver empresas que han salido enseguida de nosotros, han crecido de forma muy acelerada y al poco tiempo ya están fuera del mercado. Así es, así es. Sí, muchísimas, 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 ¿verdad? Y hablo de grandes, chiquitas, medianas, de todo tipo. Entonces yo Así creo que es. la constancia de la relación con los clientes, las relaciones, cuidarlas, ese es mi único, así mi mejor, mi mejor recomendación. Te digo, el que te vea un cliente que tienes conociendo de 30 años y que te salude, abraza, ¿cómo estás? Sí, 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 ¿te sí. acuerdas de que yo fui el primero? Y, Sí, 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 sí. o sea, eso es algo muy, se siente uno muy bien, pues, o sea, de saber de que a pesar de todos estos años, te reconocen, te consideran todavía para todo, y en un momento te van a hablar para cualquier cosa, cualquier Por problema que supuesto. te hablan. Te empiezan a Entonces, ser tus amigos aparte y todo eso. Sí, exacto. así es. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Pues la verdad, de este lado, insisto, a nombre de Marco, pero sobre todo del mío, que tengo el gusto y el privilegio de conocerte desde 1991, 92, no recuerdo, 92 yo creo. Ajá. Estoy muy agradecido por el tiempo que le dedicaste, fueron casi 2 horas. Estoy muy agradecido por el entusiasmo que tuviste en la conversación, por hacer el esfuerzo de recordar tantos eventos que muchas veces no es tan fácil. Estoy muy contento de que hayas decidido participar. Nos vas a ayudar mucho si eventualmente ahí entre tus cajas o cuando termines de arreglar, que espero no te tardes, encuentras fotos del ayer, Sí, cosas claro. así, para poder hacer una memorabilia, etcétera. Y te Ok. vamos a ir avisando cómo va el proceso. Eres, yo creo que el entrevistado número 46 por ahí vas. Tenemos que llegar al menos a 64 para hacer ese número que vaya en Vaya creciendo. concordancia con el proyecto, pero sí va a salir porque nada más y nada menos que esta semana tuvimos 2 entrevistas preciosas. Me imagino que recuerdas a Bárbara Mayer de Compaq. Fíjate Fue que... la única directora general de Compaq México, la de las computadoras. Ajá. Ah, Ella, de Compact, sí, 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 Compact, sí, sí, los equipos de sé quién cómputo. es, no la conozco yo personalmente, pero sí sé quién es, porque yo me acuerdo que cuando ella entró como directora, era la única mujer que había. Era la única, ella y estaba la directora de Santa Cruz Operation, que era Marta Cook. Ujú. A ellas dos las acabamos de entrevistar. Oye, qué Eh, bien.
Sí, y evidentemente después de eso dicen, oye, entrevistaste a fulano, no, no, eso no lo tenían, pues aquí te va el dato, yo te lo contacto y todo, y yo creo que sí vamos a poder pasar de ese número que nos propusimos como meta 64, con lo cual nos va a permitir tener todo el material para armar esta gran historia, y va a estar informado, mi estimado Alberto, para que Claro, no, te cuando agradezco salga mucho, esto, Memo. ojalá que podamos contar contigo Claro y que sí. estés por acá Venga. en Chilangolandia Oye, para que tengamos esta reunión. y si ocupas algo más, con mucho gusto, Memo, me das, avísame y con mucho gusto lo vemos. Sale, y ahora, y bueno, yo ahora, ya que se acabó la pandemia, estoy yendo con frecuencia allá a mi querida Tijuana y pues ahí nos pondremos en contacto apenas a comer o al menos bueno, mejor una copa de vino, porque un café Ándale, no. sí, sí, ya como que el Ya, o café sea, está muy no hay sanito eso. necesidad de ser hipócritas. Exacto. ¿Sale? Sale. Muy Un bien. abrazo, Memo. Muchas Muchas gracias gracias. por tu tiempo nuevamente y saludos en casa. Claro que Abrazote. saludos. Hasta Gracias, bye. luego. Cuídate. Bye.